Distinguidas damas, caballeros, sean todos muy bienvenidos a el primer coloquio del año 2025. Tal como lo explicamos en el inicio de actividades en esta misma sala y incorporación de nuestros nuevos socios y socias, tuvimos la suerte de incorporar 28 nuevos socios y socias. Y destaco la palabra socias porque eran 4 mujeres, aquí presentes 2 de ellas. Así que estamos muy contentos de tener una alta participación femenina hoy día. Me da mucha alegría que tengamos también a nuestro socio más antiguo, mi comandante Mario Ross, que está ahí, atrásito. Nuestro past president, el almirante Miguel Ángel Vergara, distinguidas autoridades navales y los alumnos de la Academia de Guerra, que me da mucho gusto verlos acá también, con su director a la cabeza, por supuesto. Vamos a tener un coloquio entretenido hoy día. Vamos a hablar de lo que nos gusta, de los intereses marítimos. Y vamos a hablar de un interés marítimo que nos apasiona, que son el tema de los puertos. Y específicamente vamos a hablar del puerto de Valparaíso, pero eso no es óbice para que no lo conectemos, por ejemplo, con el puerto de San Antonio, o nos conectemos con los puertos del norte o del sur, o australes, y en general hablemos de puertos, pero centrados en Valparaíso. Y para ello hemos elegido una mesa de lujo hoy día. Tenemos al distinguido senador Kenneth Pugh, a quienes todos ustedes conocen, al almirante Pugh, que es un apasionado también del tema de los intereses marítimos, siempre nos ha defendido en el Congreso durante estos 8 años, no solo en el tema de los puertos, me consta, en varias temáticas. Kenneth ha sido un gran apoyo, no solo a la Liga Marítima, sino que al país. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros, senador. A nuestro amigo Franco Gandolfo, un gran gerente de EPB, de la empresa portuaria de Valparaíso, que ya lleva un buen tiempo ahí, es un experto en el tema. Ojalá nos pudiera contar hoy día qué es lo que proyecta para Valparaíso, porque todavía no se lo he escuchado. Me está amenazando hace como 5 años que me va a contar la firme y espero que hoy día sea esto, porque se respeta la regla del Chatham House Rules. Lo que aquí se escucha no se transmite. Por eso que tienen libertad absoluta los expositores para poder decir lo que piensan. Y nuestro distinguido y querido amigo Gonzalo Ibáñez, que nos acompaña, un ex parlamentario, hombre muy adentrado en el tema del puerto y de los intereses marítimos también de sobra. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy día. Y va a moderar nuestro director de comunicaciones, que es el director Hugo Barra, al término de la exposición individual de cada uno de ellos. Y espero que todos tengamos la oportunidad de hacer preguntas breves e inteligentes. Esos son los 2 requisitos que se piden. Breves e inteligentes. Así que después de ello tendremos un vino de honor, porque ya hasta ahora más que café dan ganas de tomarse un vinito, sobre todo en 1 hora y tanto más, con algunas empanadas y otras delicias que nos tiene preparado nuestro director ejecutivo. Así que para no alargar mucho, esta esperamos grata primera reunión. Estoy muy contento con la asistencia, bordea casi los 100, así que este local parece que nos está empezando a ganar en popularidad a nuestra querida sede, que no puede recibir más de 50, con limitaciones, obviamente, para aquellas personas que tienen movilidad restringida. Así que les agradezco mucho su presencia, tengamos un grato momento de incentivar y fomentar los intereses marítimos de Chile, que son muy necesarios. Muchas gracias. A continuación voy a dejar con ustedes a nuestro primer expositor, don Kenneth Pugh Olavarría, que nos expondrá el tema Desarrollo del Puerto de Valparaíso, competitividad de los puertos chilenos. Ahora sí parece, ¿me escuchan? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a la Liga Marítima, a la concurrencia de hoy. Espero los próximos 20 minutos, tengo el cronómetro andando porque ahora soy político, y si no me lo cortan, puedo estar toda la noche. No ando buscando votos, así que no se preocupen, estamos trabajando para la próxima generación. Esta foto va a ser usada después de la presentación por Franco, pero permite comprender la dimensión del problema. Chile es un país marítimo porque fuimos descubiertos por mar. No nos olvidemos nunca de eso.
1520. 1520 es la llegada a Chile de la primera presencia española. Estamos hablando del Estrecho Magallanes. Y esa historia marítima no la contamos. Seguimos contando todos los días en el colegio que en 1534 partieron las expediciones cruzando el desierto por el norte. Lamentablemente, Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano no pasaron por Valparaíso. Si hubiesen pasado por Valparaíso, habría sido historia de Chile. Y esto es parte de nuestra desconexión con nuestra historia marítima. Magallanes no sobrevivió, Elcano sí, y tuvimos al Elcano hace poco, demostrando que las naves representan a los países, son territorios, y su historia es lo más rico que tiene. Quien sí pasó, y fue el segundo hombre en dar la vuelta al mundo, fue Sir Francis Drake, un colega vicealmirante que tenía patente para poder obtener riquezas para el imperio. No un pirata, porque aquí también el pirata Drake, o el pirata Sharp, ese me gusta más porque nos dejó 8 años el espanto acá. Drake sí estuvo y saqueó lo que encontró, un saco de polvo de oro, dicen que se llevó. ¿Qué había entonces? Nada. Valparaíso, si ustedes estudian los 300 años de historia colonial, nada. El puerto más pobre, el más insignificante, el más sucio, lleno de perros vagos, esos son los relatos de la época, contrabandistas. Aquí, como no teníamos abierto el comercio, se comerciaba de noche. No tuvimos ninguna presencia en el periodo colonial. Ninguna. Entonces, la historia colonial de Valparaíso no existe. ¿Y por qué? Quiero poner este punto. Valparaíso es reconocido por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas de la Cultura, como un patrimonio de la humanidad. Hay 16 puertos patrimonio de la humanidad en América. En el mundo hay miles de sitios patrimonio de la humanidad, pero solo 66 puertos. O sea, somos uno de 66 puertos en el mundo. Y no lo entendemos, no sabemos qué significa ser un puerto patrimonio de la humanidad. Y aquí viene quizá, y eso es lo bueno de los coloquios, que podemos estar de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo de hablar de una ciudad-puerto. Yo prefiero hablar de un puerto-ciudad. Valparaíso es puerto patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué? Lo dice el criterio 3. Hay 8 criterios. El criterio 3 es de testimonio excepcional. El testimonio excepcional es que lo que ocurrió en Valparaíso no ocurrió en ningún lugar del mundo. Fíjense que los 16 puertos patrimonio de la humanidad, 15 están en el Atlántico, partiendo por la ciudad de Quebec, el primero en ser declarado puerto patrimonio de la humanidad. Vayan a verlo, una maravilla. Cartagena de India, el año 79, cuando llegamos a la Esmeralda, estaba tomado por el narco, mataban al alcalde. El 81, cuando pasamos de nuevo, seguía, era imposible visitar la ciudad. Y hoy es la ciudad más bella porque, bueno, hicieron algo. Entonces, tenemos que aprender del resto. ¿Qué nos ha pasado? De no ser nada, y les insisto, nada, Alimapu, tierra quemada, o sea, incendios habían siempre. Algo pasó el siglo XIX. Y lo que pasó, somos un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización, a fines del siglo XIX, cuando Valparaíso se convierte en el puerto líder de las rutas marítimas del Pacífico Sur. Nuestra designación no es por las casitas del Cerro Alegre, es por un puerto, es por lo que eso generó, miles de pegas. Esos son intereses marítimos. Nuestra historia marítima no está bien contada. Entonces ahí viene nuestro primer desafío. La Liga Marítima se encarga de crear conciencia, pero esta conciencia tiene que ser a nivel nacional. Fíjense que hay 10.000 niños estudiando en la Avenida Argentina. Pregúntenle a cualquiera de los 10.000 niños que están estudiando en todos esos colegios, ¿qué saben de su historia marítima? Nada, se van a sacar un 0, porque la historia que se parte estudiando en cuarto y quinto básico, se estudia la historia colonial del campo, no se explica un puerto. ¿Cuál era el oficio más importante? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran las unidades de medida? Chile usó unidades de medidas coloniales, arroba, aquí las fanegas, se embarcaban fanegas, hasta 1848. 1848 seguíamos usando unidades de medidas coloniales. Recién ahí cambiamos al sistema decimal. Todavía no éramos parte de ese esplendor. 1848, Ramón Salazar, un ingeniero, hace un plano y levanta muy bien.
¿Qué hace Ramón Salazar? Yo los invito a leer, porque todo el mundo habla de la comisión Krause y toda esta historia. Ramón Salazar fue el primero que dijo, hay que proteger las aguas. Un recurso estratégico para un país son sus puertos, profundos y protegidos. Y tienen que tener esas dos condiciones, profundos, no 8 metros. Si con 8 metros nadie va a llegar acá, con lo que hay. Protegidos, ¿quién lo protege? No está en la foto. Falta el molo de abrigo. El molo de abrigo es quizás la obra más importante que no le hemos reconocido al ingeniero Bach, el esfuerzo que hizo para construirlo y sacar adelante la obra de ingeniería más grande. Estamos hablando de profundidades de 80 metros. 80 metros. O sea, ¿tenemos profundidad? Por supuesto, es un puerto profundo y protegido. Esa historia nos la cuenta Ramón Salazar cuando él estudió el puerto de Portsmouth, lo graficó y todo, y diseñó el sistema para con unas boleadoras empezar a hacer el piedraplén, cómo poner las piedras. 1861 saca su idea y la publica el diario El Mercurio de Valparaíso, 1862, antes de la Guerra del Pacífico, antes de la guerra contra España. Y desde ahí estaba la visión de hacer un molo de abrigo. O sea, gente visionaria ha habido siempre. ¿Qué es lo que nos cuesta? Que la gente entienda. Fíjense que a Ramón Salazar lo mató la permisología, porque dijo, mire, para hacer esto yo necesito concesión por 50 años. Estuvieron discutiendo en el Congreso 4 años. No quedó en nada. La permisología mata proyectos, por supuesto. Si nos ha pasado siempre, no es solo de ahora. Bueno, el molo entonces representa el área quizás más importante y lo que tenemos que ver es cuál es nuestro filete, qué tenemos realmente protegido. Y lo que tenemos protegido es básicamente lo que Ramón Salazar proyectó desde el astillero del señor Duprat, donde se construían los muelles flotantes, los diques, hacia este lado. Entonces, ese frente es igual al largo que tiene el sitio 1 en Taiyín. Taiyín es el puerto que está a 110 kilómetros de Beijing. Tuve la suerte de ir a visitarlo, la política permite muchas cosas. Lo que les pido a los chinos, miren, no quiero que me cuenten cuentos, quiero tomar el mismo tren del operador, no quiero nada VIP, quiero subirme en la filita con la gente que va a ir en el tren y el tren normal, no el rápido, super bala. Bueno, nos llevaron, nos subieron de Beijing, arriba del tren, hicimos la filita con todo, súper disciplinados los chinos, no era el más rápido de 600 kilómetros, este era solo 420 kilómetros por hora. Nos demoramos 21 minutos para recorrer los 110 kilómetros y llegamos al sitio 1 de un puerto igual que Valparaíso. O sea, Taiyín tiene varios sitios que están con la misma tecnología, pero el 1 ya estaba transformado. El 1 fue el prototipo para desarrollar lo que después hicieron en Chancay. ¿Y qué es lo que es? Bueno, un puerto autosuficiente, con sus sistemas de vientos para recoger electricidad, todo con 5G, eso es latencia de menos de 1 milisegundo, es como si tuviera la fibra óptica conectada. Todos los vehículos autónomos, todos, ningún contenedor paraba y parecía igual que los monitos animados, dando vuelta y todo funcionando. Todo escaneado, 100% de escaneo, porque nuestros problemas son el crimen organizado, que se está tomando los puertos, la carga que sale, que está contaminada, que la pueden contaminar aquí o en Panamá, le pueden preguntar después al anterior agregado naval de Chile en Panamá lo que ocurre. O sea, los contenedores nuestros son apetitosos porque adentro tiran bolsas, cualquier cosa y se puede ir a donde sea. ¿Qué efectos tenemos entonces de famoso cambio climático? El cambio climático está generando marejadas fuertes, alturas de ola grandes. Bueno, eso está ocurriendo en todo el mundo. ¿Y qué están usando? La tecnología. Fíjense que la última tecnología que están usando es fibra óptica, los cables, que, ojo, Valparaíso no es solo puerto, el principal puerto marítimo, es el puerto de datos. Toda la fibra óptica que entra o sale de Chile, sale por Valparaíso, cables de fibra óptica. Bueno, los cables de fibra óptica hoy pueden medir la velocidad y las alturas de la ola, porque son como hidrófonos, más o menos escuchan. O sea, ni siquiera se necesita poner algo, usando lo que ya se tiene, se puede tener una alerta y usando la data, porque si hay algo que se ha hecho, ha sido por lo menos planificar los polígonos industriales para que tengan la mayor capacidad.
Las preguntas que nos tenemos que hacer entonces es, ¿cómo vamos a enfrentar el término de la concesión del operador del Terminal 1? ¿Qué vamos a definir como Terminal 1 para Valparaíso? ¿Qué tecnología va a tener? Y si vamos a ser capaces de usar lo mismo que tiene Perú en Chancay. Adriana Tudela es congresista peruana, ellos son unicamerales, presidenta de la Comisión de Defensa del Perú, conversando de cara a cara. ¿Qué significa para Perú tener a China operando una infraestructura crítica de esa naturaleza? Es un problema gigantesco, gigantesco, si ese no es un puerto peruano. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos un actor internacional que está generando una distorsión gigantesca. La estrategia de la seda, el cinturón, es un tema de posicionamiento estratégico global. Están ocupando posiciones. La logística es no menor, hay países que lo han tomado como un tema de Estado. Dubái, uno de ellos, cuando hablábamos de San Antonio. Dubái, ¿por qué? Porque está operando puertos. Y opera puertos porque sabe que se va a caer el petróleo. Y están en la logística. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros filetes, con nuestros lugares que son protegidos y que espero que sean profundos? ¿Cómo esa tecnología nos puede ayudar a mover carga de forma segura, y segura 100% de escaneo, 100%, rápida, que efectivamente se mueva? Se está hablando mucho de los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos son viales. Y si ustedes se fijan, en el norte se habló de este corredor oceánico vial. Pero están enfrentados de mala forma, porque lo que están haciendo es cómo hacer más carretera para más camiones. No se puede mover la carga internacional a los niveles de demanda en camiones. No se puede. Es como tener yo tengo una industria forestal, pero ¿sabe? Le entrega hachas a la gente, vayan a cortarme los árboles con hachas. Es lo más ineficiente. Uno va, lo puede ver en Panamá, de un lado para otro, trenes doble stack, un contenedor arriba del otro. Los trenes son los más eficientes para poder mover la carga y van a generar un flujo gigantesco. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer cuando tengamos que mover flujos gigantescos? Fíjense que el sistema que se ocupa acá se llama Navis 4, no sé si habrán cambiado la versión. Y su lógica es entender dónde tienen que quedar los contenedores para que no les quede veneno, o sea, un contenedor sin carga metido que después hay que mover todos para sacar ese contenedor. Porque esto es un Tetris. Este es un Tetris que tiene que funcionar a una velocidad increíble. Y con camiones, esto se atasca. Vamos entonces a ver tres cosas. Yo solo quiero dejar tres ideas. Uno, un puerto tiene que funcionar con una ciudad. Pero primero puertos, porque no hay otro lugar en Chile que tenga esta naturaleza. Ciudades hay muchas. Lucas decía, bueno, todas las ciudades son como Quillota, pero excepto Valparaíso. Pero es que no es ciudad, es puerto. Y se hizo una inversión más grande para protegerlo. El tener el mono de abrigo no es el recurso más valioso que tenemos. Y después, la profundidad. Sin profundidad no va a funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los planes de dragado? ¿Qué es lo que está previsto? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo vamos a asegurar para que esto funcione bien? De ahí, ¿cuál es la mejor solución? Soluciones hay muchas. Una que no sé si la expondrán, es el famoso proyecto Venecia. Y le pusieron así, no sé si se usará ese nombre o no, porque era una línea continua que cerraba el Muelle Prat y el Muelle Prat salía por el lado como un canal. ¿Qué es lo que gana uno? Frente de ataque. Frente de ataque fácil de construir, porque no hay que mover grandes masas. El problema sigue siendo el área de acopio, donde se van a poner los contenedores, y obviamente lo que está en San Mateo es un lugar lógico para poder instalar. Eso está en el plan regulador que dejó la Armada, almirante, para que usted se acuerde, lo firmó, y estaba previsto incluso de qué forma conectar la entrada al molo de abrigo para que pueda haber conectividad. Incluso si es necesario perforar el cerro de artillería para tener una vía. O sea, soluciones miles. Hay programas de simulación, uno de ellos es la Arena, y uno puede simular todo esto. O sea, lo ideal es tener maquetas de verdad, gemelos digitales. Gemelos digitales es que uno puede hacer todas las pruebas. Cosas, si se va a mandar un Condoro, lo mandemos en digital y no en la realidad. Entonces, la discusión hay que centrarla en cosas objetivas, en datos, más data y menos guata. No podemos entonces quedarnos con el romanticismo de lo que fuimos,
porque Valparaíso efectivamente creció, fue lo más grande del siglo XIX, pero se destruyó. Tal como se destruyó el Valparaíso colonial, que perdió el gran castillo de San José, Cerro Cordillera, teníamos una fortaleza igual como la que hay en el Caribe, se perdió con el terremoto que describe 1733 primero y 1822 María Graham. No hay pasado colonial. Bueno, el terremoto de 1906 destruyó el Valparaíso, Puerto Patrimonio de la Mañana. Y lo que tenemos después es lo que se ha ido armando con pérdida de identidad. No tenemos relato cultural. Y ese relato hay que levantarlo. Si no se hace un esfuerzo por invertir en un relato cultural, no somos nada. No tenemos identidad. Entonces, los puertos tienen que tener identidad para que la gente entienda el valor. ¿Qué significa el único lugar protegido, profundo, para poder generar el comercio que hoy tenemos? Segunda idea, Valparaíso, región, es el concentrador de la logística de contenedores de Chile. El 80% de los movimientos de contenedores se hacen por la región de Valparaíso. Valparaíso región es la única de las regiones que no tiene un puerto del Estado concesionado como el resto. Tenemos 2 puertos del Estado. Entonces ahí viene algo que es, pero lógico. ¿Cómo no vamos a tener algo que se organice mejor y se articule? ¿Y cómo vamos a tener esto que hay que tener 2 concesionarios para que compitan si en realidad tenemos 2 puertos? A diferencia del resto que tiene un solo puerto. Duda grande que queda, si es una duda nuestra, de orgánica de gobernanza, de región. 80% de los contenedores de Chile se mueven en la región de Valparaíso. 50% de la carga terrestre pasa por el Paso Libertadores. ¿Han ido ustedes a Mendoza en auto? La fila es kilométrica. Kilométrica porque se construyó un paso integrado, $100 millones, me tocó estar en la inauguración, fantástico, 4 servicios chilenos, está Carabineros, PDI, está Aduana y el SAC, 3 servicios argentinos, equivalentes. Tenemos 7 servicios. Uno va a la sala de servidores, hay 7 servidores. Bueno, los 4 chilenos no hablan entre ellos, los 3 argentinos no hablan entre ellos, y menos habla Chile con Argentina. No tenemos traspaso transfronterizo seguro de datos, que es el elemento clave para poder gatillar el comercio. Europa, 27 países llegaron a acuerdos y tienen redes de interoperabilidad, el espacio Schengen que ustedes conocen, y la carga se mueve sin problema, porque es un problema a los privados. Si la persona cierra en su bodega, hace su manifiesto y lo controlarán lo que corresponda, pero ya están los datos, tal como se le pone el candado al contenedor, le ponen el candado a los datos. Nunca más vuelven a digitar nada. Y se va comprobando después en los escáneres si es que efectivamente están las cosas del manifiesto carga o no. No hay que volver a hacerlo a mano. Y tienen algo que es esencial, inteligencia por matriz de riesgo para determinar cuál es el contenedor que hay que abrir, dónde está y qué es lo que podría tener. En eso no somos buenos. No tenemos la capacidad en Chile, porque no hay toda, vamos, hemos pedido este año que se dejen de hacer colaboraciones, porque son 1.200 organismos del Estado, solo el municipio, pero hay que tener un convenio para entregar datos. Entonces esto es absurdo, pues yo tengo que cruzar datos de todos con todos. Entonces, 1:1, 1 a 1 es una locura. Bueno, este proyecto, para poder hacer más fácil, nació de una iniciativa de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. El proyecto se llama Centauro. Véanlo después. Centauro es lo que Kasparov usó cuando perdió contra Deep Blue. Es el hombre y la máquina juntos.
A continuación dejo con ustedes a nuestro próximo expositor, don Franco Gandolfo Costa, quien nos expondrá su visión sobre el tema. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Creo también muchas personas conocidas de la industria, de la ciudad. ¿Se escucha? Ahí sí, perdón. Y creo también que ha sido muy buena y no estaba preparado la introducción que ha hecho el senador, porque realmente desde la historia, pero traída justamente al contexto actual, es cómo finalmente resolvemos lo que hacemos en puertos, contando a la empresa portuaria Valparaíso de este tipo. En nuestra región, como bien se dijo, hay 2 puertos estatales y la región también tiene puertos privados, como son el puerto de Quintero Ventana. Y por lo tanto, somos una región portuaria y logística que moviliza, y esto es importante, no solamente carga en contenedor, moviliza muchos tipos de carga que sirven a distintas industrias en importación y exportación de nuestro país. Y Valparaíso particularmente tiene 3 clientes importantes. Tiene el mundo de los contenedores refrigerados y secos, que es el mundo que hoy día mayormente moviliza carga, pero también tiene el mundo de la carga fraccionada, que es muy importante. El 80% del fierro de importación que ingresa a nuestro país lo hace por Valparaíso. El 70% de la fruta que se mueve no en contenedores fluye por Valparaíso. Y es un mundo además que hoy día es muy mal atendido en el mercado y la industria portuaria. ¿Por qué? Porque las naves tienen altos tiempos de espera, las infraestructuras que tenemos tienen que compartirse entre el ámbito de los contenedores y el mundo de la carga fraccionada en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que hay que mirar el desarrollo de Valparaíso y el desarrollo del comercio exterior entendiendo la diversidad de tipos de carga que atendemos. Y también Valparaíso atiende el mundo de los cruceros, que en volumen es menor, pero desde el punto de vista de cuál es la ecuación que tenemos que resolver, esa ecuación tiene que venir a resolver, ojalá, a estos 3 mundos. Y eso ha sido una discusión, un análisis y un desafío importante. Otro hecho muy relevante. El puerto de Valparaíso opera hoy día bajo un modelo que también ha sido una definición de Estado en el sentido de cómo se ha ordenado territorialmente Valparaíso en sus capacidades de acceso, la construcción del acceso sur me refiero, pero también ha sido un desafío en cuanto a cómo este modelo logístico permite que con muy poco espacio en el borde, como también lo reflejaba muy bien el senador recién, este puerto opere de manera eficiente. Y eso es un esfuerzo que hace la empresa portuaria como ente estatal, que provee los elementos de coordinación, la tecnología para coordinar a todos los actores, pero también del resto de los actores del sistema portuario y logístico. Me refiero a los concesionarios que hacen su esfuerzo efectivamente para operar ese Tetris, ¿cierto? Pero también al mundo público representado en agentes de aduana, en la aduana, en el SAC, y también al mundo privado representado en agentes de aduana, agentes de embarcadores. Entonces este sistema portuario y logístico es el que permite hoy día que con muy poco espacio, este terminal, por ejemplo, concesión del terminal 1, es decir, con 14 hectáreas moviliza un millón de contenedores. ¿Pero por qué? Porque existe la CEAL. La CEAL no es solamente infraestructura para espera de camiones o para inspección física de carga. Es también mucha tecnología para coordinar, para controlar y para fiscalizar los procesos de ingreso y salida de nuestras cargas. Y a su vez ha permitido este modelo logístico que todo lo que ocurre hacia arriba en el Camino de la Pólvora, hacia Placilla o la Ruta 68 y en el sector de Placilla-Curauma, se desarrolle una industria logística y de servicios vinculada al ámbito portuario que también es muy importante para cómo pensamos el desarrollo futuro. Entonces, esta ecuación responde a estos elementos y se diseña mirando el futuro teniendo también en consideración estos elementos. En volumen, hoy día nosotros somos 1/3 de la región en el mercado de carga general. ¿Y por qué somos 1/3 de la región? Y nuestra comparación es con San Antonio, en el mercado de los contenedores y en el mercado de la carga fraccionada, porque es el mundo en el que nos movemos desde el lado de las cargas, pero también porque este sistema, y esto se ha planteado en distintas formas, es un sistema portuario de la región que opera de forma complementaria Valparaíso y San Antonio desde las capacidades, pero que también opera desde la competencia, en el sentido de la competencia sana, porque los operadores, los concesionarios de los frentes de atraque compiten entre sí, sano para la eficiencia
mejoras y también, por supuesto, para las tarifas que se utilizan en el comercio exterior para que estos productos que importamos o exportamos lo hagan de forma más competitiva. Entonces, Valparaíso necesita volver a ser, al menos en un momento del tiempo y en la escala que tiene Valparaíso, el 50% de este mercado. ¿Por qué lo digo así? Porque hasta antes de que San Antonio desarrollara su proyecto de Terminal 2, que hoy día lo conocemos como la concesión que opera DP World, Valparaíso y San Antonio estaban más o menos 50 y 50. Valparaíso no ha logrado entonces definir cuál es su modelo de crecimiento. Y digo en la escala de Valparaíso porque nosotros no vamos a llegar a tener, por el tipo de puerto que somos, por la forma en que podemos aprovechar justamente nuestras capacidades de aguas abrigadas, por ejemplo, y otras, las escalas que tiene San Antonio. Nosotros no aspiramos a tener 9 millones de contenedores de capacidad. No podríamos movilizar ese volumen, no tendríamos espacio para hacerlo, pero sí aspiramos a duplicar todas nuestras capacidades. Y por otro lado, y esto para usted o para alguno de ustedes al menos es una primicia, nosotros hemos querido también representar la importancia de la actividad desde una de las dimensiones que se discute bastante y que poco se objetiva en su expresión, que es cuánto empleo genera la actividad. Nosotros acabamos de concluir un estudio bien importante de actualización del empleo directo, indirecto e inducido que genera la actividad portuaria, y lo miramos en dos mundos. En los empleos, cuando ustedes ven la parte de los 4.400 empleos, que se generan desde el lado de las 3 concesiones que tiene Valparaíso, 2 concesiones de frente de atraque, Terminal 1 TPS, Terminal 2 TPB y la CEAL, más aquello que hace propiamente la empresa portuaria Valparaíso, en términos de empleo directo, indirecto e inducido. Directo, las personas que contratamos. Indirecto, todos los servicios que contratamos en torno a la actividad. Inducido, lo que encadenamos, lo que se produce aguas adentro en la ciudad o en la conurbación Valparaíso, en términos de actividad económica. Y cuando miramos la otra columna, los 12.000 y algo empleos, estamos viendo todo lo que se genera en lo que nosotros llamamos extramuros, es decir, agentes de aduana, agentes embarcadores, almacenes extraportuarios, depósitos de contenedores, empresas de transporte. Entonces, si sumamos estos dos mundos, generamos cerca de 18.000 empleos. ¿Somos los únicos en Valparaíso que generamos empleo? En absoluto. ¿Somos la actividad más importante? Hoy día sí. ¿Queremos ser la única? En absoluto. La actividad portuaria no va en contra de las otras actividades ni de las otras vocaciones que puede y tiene nuestra ciudad. Y algo importante también respecto de esto es que este empleo es justamente aquello que se proyecta al futuro. Y se proyecta al futuro en cuanto al crecimiento, no duplicando, porque obviamente los elementos de tecnificación, automatización de nuestra actividad, si uno la mira desde el lado de los contenedores, muy automatizado. Si uno la mira desde el lado de la carga fraccionada, no tan automatizado. Y por lo tanto también es muy importante desde el lado de la generación de empleo. Y desde la generación de empleo también, en cuanto a la calidad de ese empleo, me refiero a la parte económica, una persona que trabaja en la actividad portuaria es una persona bien remunerada, y también eso en comparación a otras industrias que tiene nuestra ciudad que son importantes, pero que por ejemplo son estacionales. A nosotros nos interesa desde el lado de los cruceros potenciar el turismo para la ciudad, por supuesto, pero hay que entender que eso es una actividad económica que va a tener siempre una estacionalidad porque respondemos a rutas que son de carácter mundial o de la costa y no vamos a tener más de 60 recaladas. Entonces, eso hay que potenciarlo, por supuesto, pero en las escalas que tiene. Bien, entonces, y ahora a lo que me llaman. ¿Ah? Bien, la ampliación portuaria y los avances ha sido un proceso muy discutido. Hoy día acá está Harald. Harald, yo llevo en la empresa portuaria, como usted decía, muchos años. Hoy día estoy cumpliendo cerca de 21 años. Entré con Harald a trabajar y esto ha sido un proceso muy discutido en distintos momentos del tiempo. Entonces hoy día, y después de mucho avance, nosotros lo que tenemos es, después de un extenso proceso de discusión, pero también de mucho diálogo y de, por supuesto, también ciertos fracasos, hemos readecuado nuestro proyecto de ampliación portuaria que aproveche nuestro activo más preciado, que son las aguas abrigadas, que aproveche nuestras capacidades de acceso. El modelo logístico, operando a través del acceso sur como sistema principal de acceso para camiones, es un modelo que le ha permitido al Valparaíso con muy poco espacio lograr los volúmenes que tiene y por lo tanto también es la base de cómo, o respecto de cómo proyectamos el futuro en el diseño de los terminales.
nuestras capacidades laborales. Nosotros tenemos fuerzas laborales, y no me refiero solo a trabajadores portuarios de borde, sino también me refiero a personas que trabajan en el ámbito de la logística, del transporte, del encadenamiento vinculado a los agentes de aduana, etcétera, que es muy robusto, que discute todos los días en el marco del Foro Logístico de Valparaíso en términos de cómo mejorar nuestras operaciones, cómo hacerlas más seguras. Entonces, esas son capacidades y atributos positivos que tiene Valparaíso que permiten diseñar los procesos de ampliación portuaria. Pero en lo físico, nuestro proyecto considera 4 componentes. Y 4 componentes que buscan, como les dije al inicio, duplicar nuestra capacidad en transferencia de carga en contenedor. Y para eso lo que vamos a hacer es, 1, desarrollar un espacio de transferencia de carga y áreas de respaldo limitadas para una nave de cerca de 400 metros de longitud en el sector de la costanera. Acá algo muy importante. Ustedes seguramente conocieron el proyecto denominado Terminal 2, que era un proyecto de 785 metros que llegaba más o menos hasta acá, proyecto que tuvo un concesionario a partir del 2013, que fue tramitado ambientalmente entre el año 2014 y 2018, que fue discutido ambientalmente hablando esa resolución de calificación ambiental en tribunales ambientales, primero en Comité de Ministros 1 año y medio, después en tribunales ambientales cerca de 3 años y después en Corte Suprema. Y esa resolución que retrotrajo el proyecto en el sentido de que dijo, está vigente su resolución de calificación ambiental, es decir, este proyecto hoy día tiene ingeniería de detalle con estos 785 metros, es decir, este es la mitad del proyecto original, ¿ya? Tiene resolución de calificación ambiental vigente, pero está discutida en 2 dimensiones y tiene que volver a analizarla, nos dicen a nosotros. Tiene que volver a analizarla en la dimensión de vistas y paisaje, es decir, en la intervención que significa esto en cuanto al apilamiento de carga sobre todo y el posicionamiento de nave en este sector de la costanera, cómo eso influye urbanamente hablando sobre las vistas de la ciudad, y tiene que analizarla en una segunda dimensión que se llama medio humano, en lo que refirió a los pescadores de la ex caleta sudamericana que salieron de Valparaíso. Entonces, después de nuestros procesos de diálogo, pero también de reanálisis técnico, hemos definido que el proyecto en esta parte de la ciudad se va a intervenir solo respecto de esto que hemos denominado sitio costanera en esta dimensión. Pero ese proyecto, y hoy día está en etapa plena de tramitación ambiental, respondiendo cerca de 50 observaciones que nos hizo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en estas 2 dimensiones, no es suficiente, porque me agrega capacidad para un sitio y cerca de 300.000 TEUs o contenedores equivalentes. Entonces requiere, y que también me hizo un spoiler el senador antes, requiere áreas de respaldo. ¿Dónde vamos a conseguir áreas de respaldo? En el sector de San Mateo, cerca de 7 hectáreas. Después voy a referirme más en detalle a estos elementos. Con eso nosotros logramos equilibrar la capacidad del terminal casi completamente en sus 2 dimensiones principales. La capacidad de transferencia en el borde y las áreas de respaldo que tienen que ser equivalentes a esa capacidad de transferencia. Pero nos falta todavía algo que es mayor cantidad de metros lineales. El frente 123, que es este, hasta este punto, sin considerar este pequeño triángulo, tiene 740 metros de longitud. Eso no es suficiente hoy día para atender 2 naves de las más grandes que estamos recibiendo. Y por tanto requiere 122 metros adicionales. Y aquí voy a tomar un punto de un ejemplo que usted dio, senador, de discusiones que han existido en Valparaíso en cuanto a cuál puede ser el diseño físico de una solución de frentes de atraque distinta. Y se habló, por ejemplo, de un proyecto que le denominaron en algún momento Venecia, que era un frente lineal y continuo, que pasaba más allá del espigón. Imaginen que esto no existe, se ve el puntero, ¿verdad? Ya. Y por lo tanto resolvía el muelle Prat con un canalizo. Eso desde el punto de vista del análisis que ha hecho en el tiempo también la empresa portuaria, tiene varios inconvenientes. Uno primero es que desde el punto de vista de la tramitación ambiental, el único punto histórico y muy histórico de Valparaíso que está dentro de lo que se ha declarado por UNESCO Sitio de Patrimonio de la Humanidad es el sector del Muelle Prat. Ese proyecto rompía el Muelle Prat. Ese proyecto, por otro lado, rompía el espigón. Y romper el espigón no tiene una dificultad técnica.
tiene un problema que para nosotros es bien relevante desde otro punto de vista. Yo les dije, nosotros tenemos que atender a varios tipos de carga. Si nosotros tenemos un frente lineal y continuo que me permite 3 naves en esta línea de contenedores, es muy eficiente y positivo para el mundo de los contenedores. Pero ¿dónde atendemos la carga fraccionada? ¿Dónde atendemos la carga fraccionada hoy día, que mueve bastante menos en volumen, demanda la misma cantidad de turnos hombre que el mundo de los contenedores? Y es tan importante también desde el punto de vista de la rentabilidad de los concesionarios. Vean las FECUs de los concesionarios de frente de atraque de carga fraccionada, y es mal atendida. Y está creciendo menos que los contenedores, crece a tasa del 1 o 2% anual. El mundo de los contenedores, por supuesto, crece mucho más porque hay mucha carga que se moviliza en ese tipo de unidades, pero hay que atenderla también. Entonces, nosotros veíamos que proyectos de ese tipo no resolvían bien la ecuación, no solamente desde el punto de vista técnico, ambiental, sino tampoco desde el lado de cómo podemos atender mejor a los distintos mundos de carga. Y la otra dimensión que tiene este proyecto, que es bien importante, es incorporar infraestructura que hemos denominado muelle de cruceros, pero muelle de uso preferente de cruceros, que por supuesto tenga prioridad para las naves de atención de cruceros, pero que cuando no hay crucero incorpore carga fraccionada, que ese va a ser el mundo que también va a crecer en Valparaíso. Entonces, en estas 4 componentes, nosotros podemos pasar de una capacidad actual de 1 millón de TEUs, más o menos un poquito más, a 2,3 millones de TEUs de capacidad en contenedor. De una capacidad de 1,5 millones de toneladas en carga fraccionada a 3,5 millones de toneladas, y a atender todos los cruceros que podamos atender, porque tenemos acá capacidad para naves de hasta 300 metros de eslora en el ámbito de los cruceros. Este proyecto, que tiene mucho análisis técnico, también fue fruto de una discusión, como les he dicho, tanto institucional como ciudadana, que se plasmó el 23 de octubre del 2023 en lo que hemos denominado el Acuerdo por Valparaíso. Y este es el proyecto que estamos impulsando. En términos, perdón, para que no me retenían, voy a pasar a la lámina siguiente. Podría decir todo con la lámina anterior, pero voy a hacer caso. Y este proyecto, muy rápido, este proyecto está avanzando en varias dimensiones. Primero, en tramitación ambiental. Estamos resolviendo elementos ambientales que ya están en curso y está en tramitación esta dimensión del proyecto con una Ixara que tenemos que responder de aquí a diciembre. 2, estamos avanzando en una mesa técnica con el Consejo de Monumentos Nacionales, porque parte de esas observaciones que no tienen que ver con el proyecto de obra de infraestructura portuaria, tienen que ver con las medidas de integración urbana que voy a mostrarle en menos de 30 segundos. Tenemos que resolver elementos de arqueología, elementos de un ascensor, etc. Estamos avanzando en algo que uno podría decir no nos corresponde a nosotros como empresa portuaria, que lo está impulsando en este caso la DOP, que es la Caleta de Joya del Pacífico. Pero ¿por qué para nosotros es importante? Porque cuando nos dicen miren de nuevo a los pescadores de la ex caleta sudamericana, la empresa portuaria compensó por equivalencia, porque tenía una obligación a esos pescadores en el año 2013, pero el Estado, no la empresa portuaria, les comprometió una caleta. Y por tanto tenemos que conversar con el Estado para que eso avance rápido y en lo particular nosotros acompañar ese proceso. Estamos avanzando en una mesa de trabajo muy relevante para nosotros con la Armada y con Socier porque nos interesa que Socier tenga una cabida en este proceso, no lo referí, pero tiene un espacio en ese diseño con calzador que va a tener nuestra bahía de Valparaíso para atender a todos los usos que tiene que atender, pero también en lo que dice relación con los usos que se dan hoy día en el sector de San Mateo. Ya lo mencionaba el senador, los accesos al molo de abrigo, pero también las maniobras y varios otros elementos, y una conversación también con ASMAR. Estamos avanzando de muy buena forma. Y el otro mundo, que también se preguntaba aquí, bueno, pero ¿cómo se va a operar esto? Es decir, toda esta infraestructura va a tener 2 operadores, cada uno de un frente de ataque distinto, o 3 operadores, o un único operador. En nuestro análisis, y en la definición que tomamos finalmente, es que esto va a tener un único operador en Valparaíso. Y esto tiene varias consideraciones detrás, pero una de las principales tiene que ver con lo siguiente. Primero, hay una consideración física. El tener un terminal operado de un sitio más un sitio de carga fraccionada no es una unidad competitiva, atractiva a la industria, a aquellos que puedan ser los licitantes o operadores de esta infraestructura. Por otro lado, físicamente, la ciudad y esta discusión de ciudad o puerto, que ha sido inconducente, no ha ido acotando el espacio de soluciones.
Y por otro lado, está la discusión de cómo competimos y cómo nos mantenemos competitivos en los términos que se va a desarrollar portuariamente hablando el resto de la región. San Antonio está desarrollando su proyecto, y en particular el proyecto del puerto exterior, y ese proyecto ya definió cuáles van a ser los tamaños de su unidad de negocio. Va a haber un terminal mar de 3 millones de contenedores de capacidad y un terminal tierra de 3 millones de capacidad. Entonces, un Valparaíso de 1 millón de contenedores de capacidad no es competitivo en el sentido de que no desafía a esos operadores gigantes que podríamos tener. Entonces, una unidad de negocio de Valparaíso que tenga esta capacidad que yo les he relatado, de 2,3 millones de TEUs de capacidad, es una unidad competitiva. Ya estamos en sede de libre competencia, esta discusión ya se inició, esperamos estar listos para partir con una licitación para esto el año 2027, y estamos también corriendo con los trámites ambientales, porque tenemos que tener resuelta la permisología, que no es solamente el trámite ambiental, son muchos otros permisos sectoriales, antes de iniciar la licitación. Porque no podemos nuevamente transferirle a un privado, que tiene una concesión de un máximo de 30 años, el riesgo de ser él quien obtenga los permisos, porque si no se nos va a ir, como ya nos pasó. Y por eso estamos contra el tiempo. Aquí hay algunos ejemplos. El proyecto considera una serie de obras de integración urbana en un paseo de borde que conecta con el sector Barón. El proyecto también considera como un compromiso de la inversión portuaria cito-costanera lo que hemos denominado Ascensor Arrayán, que hoy día está en diseño. Ese era el primer diseño, ahora estamos en un segundo diseño que va a ser un poquito más con pendiente, esto justamente a partir de observaciones del Consejo Monumento, y en lo que son los proyectos de la ampliación portuaria fase 2, las obras complementarias, estamos avanzando en ingeniería, línea de base ambiental y preparándonos para entrar a tramitación a partir del próximo año. Voy a mostrar un tema que es importante porque también se ha discutido. Si el proyecto de ampliación portuaria va a intervenir el sector de San Mateo porque es necesario y porque son discusiones que históricamente se han dado en Valparaíso para incorporar allí una explanada porque el puerto se ahoga y no tiene espacio, y hay una playa, independiente si la discusión de la playa es que es una playa artificial o natural, hoy día es una playa de la ciudad. Me están echando, ¿no me miráis ya? Ya. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que, ambientalmente hablando, resolver eso, así como también tenemos que resolver los desafíos que tiene la Armada, que utiliza el sector, también tenemos que resolver los desafíos ciudadanos. Entonces el proyecto, y aquí hay un diseño que estamos trabajando, considera el habilitar una playa. Habilitar una playa hoy día no es trivial, hay temas de cambio climático, por lo mismo para los diseños portuarios. Entonces cuando ustedes ven un diseño de este tipo que tiene un enrocado submarino de protección costera, esto tiene que ver con armar una playa que sea realmente de calidad para la ciudad. Diseños pueden haber muchos, pueden cambiar, pero el punto que quiero dejar instalado es que el proyecto tiene que hacerse cargo de sus elementos ambientales. Y esa ha sido una conversación en la que estamos. Hay sensibilidades diversas en esto, pero aquí lo que creo que debemos instalar es que hay maneras, hay normativa para efectos de resolver estos temas. El punto es que hay que avanzar, concretar y hacer que las cuestiones funcionen, porque si no, Valparaíso va a seguir esperando. Aquí hay algunas imágenes, este es un render que se hizo, y otro más ahí, porque ahí estamos, miren, eso está muy bonito, ¿eh? Ahora, y muy rápido, hoy día Valparaíso tiene conexiones desde el punto de vista de las rutas que atiende con todo el mundo. Y desde el punto de vista de las cargas en origen y destino que tenemos en el mundo de las mercancías de importación, nuestro principal socio es Asia, ya se mencionaba, y así también Europa y Estados Unidos. Y miren lo que pasa en el mundo de las exportaciones. Nosotros tenemos ahí mayor diversidad, exportamos a Asia, exportamos a América y exportamos también a Europa y otros países. Y miren esto, ¿desde dónde vienen las cargas que salen por Valparaíso? Vienen desde Antofagasta hasta el Biobío. Hoy día el puerto de Valparaíso, y lo mismo le pasa a San Antonio, creo que la zona central del país es un nodo que atiende a parte importante del comercio exterior del país. Entonces, la relevancia estratégica, como se decía acá, geopolítica de la zona central en términos del desarrollo del comercio exterior del país es bien relevante. Y lo que ha pasado en este periodo de tiempo, que el país no ha crecido a las tasas que venía creciendo, es que el sistema y los sistemas portuarios han tenido un respiro, pero estamos atrasados. Eso yo creo que hay que instalarlo también. Y estamos atrasados. Hoy día hay discusión normativa en términos de cómo mejorar los trámites ambientales, de cómo hacer
que no haya recursividad en las reclamaciones posteriores, porque vamos a volver probablemente a enfrentar comité ministro, tribunal ambiental, y la ciudad no tiene ese tiempo. Entonces, yo creo que también hay que generar cierta conciencia en el sentido de que en la responsabilidad de la empresa portuaria, que tiene el rol de impulsar esto, está corriendo, está contra el tiempo y está gestionando en los distintos niveles en que hay que hacerlo, tanto ciudadanos como institucionales, que los proyectos avancen. Pero se requiere el apoyo de muchos actores de Estado, de ciudadanía, para que estas cuestiones finalmente se concreten. Y finalmente, el puerto, bueno, es una actividad que es sin duda un motor económico para la ciudad y por supuesto para el país. Algo que no dije, el 74% de las personas que trabajan en el puerto viven en Valparaíso. Pues ahí también ha habido discusiones, y eso es un dato duro de encuesta. La ampliación del puerto obviamente va a permitir mantener la competitividad de Valparaíso, pero también va a permitir que el país mantenga diversificación en su infraestructura portuaria en la zona central del país. Esa diversificación busca resolver elementos de riesgo sísmico, de riesgo vial, de riesgo laboral. Entonces, creo que es relevante que los dos sistemas portuarios y los otros que hay en la región se desarrollen. Tercero, la industria portuaria y el desarrollo de esta industria en el mundo es algo que está ocurriendo en la región. Se ha mencionado varias veces Chancay. En la visión nuestra, el desafío que nos impone Chancay es que se logró desarrollar. Chancay primero va a venir a descongestionar Callao, pero obviamente es una posición geopolítica desde el lado de quienes son los inversores, pero también viene a imponer a la costa el desafío del crecimiento. Ese proyecto se discutió, se tramitó ambientalmente con las realidades que tiene el país vecino, pero se construyó y nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo y no lo hemos logrado. Y finalmente, para nosotros, una hoja de ruta muy importante y que hay que mantener y que definió los ejes del acuerdo para avanzar con la ampliación portuaria es el acuerdo por Valparaíso, que si bien no es algo que está impuesto por ley, Valparaíso, portuariamente hablando, es un elemento muy importante, porque nació de ciertos consensos muy relevantes, se entrega por autoridades al presidente de la República y desde ese punto de vista se le impone el desafío y por otro lado la estatura para avanzar en el proyecto de desarrollo portuario que esta ciudad creemos nosotros requiere. Así que eso es lo que teníamos preparado. Muchas gracias. Finalmente dejo con ustedes a nuestro último expositor, don Gonzalo Ibáñez Santamaría, quien cerrará estas exposiciones sobre el tema desarrollo del puerto de Valparaíso, competitividad de los puertos chilenos. Muchas gracias. Ustedes me perdonarán, pero voy a hacer la exposición mía desde acá, sentado. Y después de oír a mis dos antecesores, realmente uno me dice que tengo que hablar bajito, pero vamos a hacer el empeño de hacer algo que le haga, no sé, nivel con los dos expositores que me han precedido. Mira, mi intención en esta charla brevemente es hacer una pequeña historia de Valparaíso, mostrando su auge, su caída y después su recuperación. Porque creo que la historia es la maestra, ¿no? Nos enseña muchas cosas y nos enseña los errores que no hemos de repetir. Mira, yo creo que Valparaíso, cuando se independiza Chile, no es que no fuera nada, como decía Kenneth, pero era poco, ¿no? Pero por lo menos de aquí salió la escuadra libertadora, ¿no? Había una actividad que hacía de este sector un puerto pequeño, poco más que una caleta, pero algo había. Pero, ¿qué es lo que produce el golpe fuerte que expande a Valparaíso, ¿no? Y lo tira para arriba? Es la declaración de apertura al comercio exterior, ¿no? Es curioso ver cómo es una de las primeras medidas que toman los gobiernos, llamémoslo así, patriotas, sustitutivos al español. Todavía no había independencia. En 1811, José Miguel Carrera decreta la libertad de comercio, ¿no? Pero no se puede aplicar porque viene la guerra de la independencia, ¿no? Valparaíso sigue bajo el dominio del gobernador
en ese momento y solo se va a aplicar esta regla, esta disposición en 1817, ¿no? Cuando después de la batalla de Chacabuco, Valparaíso se libera y entra a formar parte de la nación independiente. Es en ese momento que empieza a activarse el comercio exterior, pero se activa de una manera brutal, de una manera que es espectacular. Uno no sabe cómo pudo suceder eso. Hay un cierto, para mí, que no, en fin, miro un poco de afuera toda la historia, un cierto misterio, ¿no? Cómo desde el mismo momento en que se produce esa independencia de Valparaíso, empiezan a llegar aquí cantidades muy grandes de gente extranjera, especialmente ingleses y alemanes. Incluso lo sabía de antes, ¿no? Don Joshua Waddington, por ejemplo, todos hemos oído hablar del apellido Waddington, ¿no? Pero a veces no sabemos muy bien por qué está ese apellido ahí, pero es un verdadero monstruo, ¿no? Un titán, que estaba aquí cuando se produce la independencia de Valparaíso y entra en el tema de la construcción de los nuevos barrios, ¿no? Para recibir a toda esta gente nueva que estaba llegando a cantidad industrial, el barrio Concepción, el Cerro Alegre, parte de Playa Ancha, ¿no? Hace el famoso el canal Waddington, que permite regar toda la zona de Limache, ¿no? Y de Quillota. Es un verdadero titán que saca a Valparaíso adelante, ¿no? Pero la cantidad de gente que llega de afuera es muy impresionante. Y hay una fecha que para mí es fundamental, en 1825, o sea, 8 años después de 1817, es necesario crear el cementerio de disidentes, ¿no? Como todos sabemos, los disidentes eran todos extranjeros, ¿no? Los locales eran católicos, más o menos buenos, pero eran todos católicos, y en ese momento no podían enterrarse los unos con los otros en el mismo cementerio. Y hasta ese momento, claro, había muertos disidentes, pero ¿a dónde iban a dar? Bueno, a cementerios particulares o al fondo del mar, ¿no? Pero ya era tanta la cantidad de gente y tanta, digamos, los muertos que producían, que se hace necesario crear un cementerio de disidentes, y que no se llama protestante porque no había contra qué protestar, pero en fin, disidentes. Ya no se van a instalar en el mismo cementerio católico, pero al ladito, ¿no? Y tanto tan al lado estaba que cuando el cementerio católico necesitó crecer, tuvo que pasar por arriba del disidente y hacer el cementerio 2 al otro lado. El cementerio de disidentes quedó hecho sándwich ahí entre los dos cementerios, en su momento católicos y después civiles. En fin. Entonces, todo eso es una demostración del ímpetu que toma Valparaíso, ¿no? Y de dónde sale todo eso, ¿no? Otra fecha también muy importante, en 1824, la primera creación de los almacenes fiscales, ¿no? Que ayer hablábamos precisamente de los almacenes fiscales de este tema. En 1824, o sea, estamos recién comenzando. Y además, curiosamente, es una época en que Chile se debatía en la anarquía, ¿no? Entre 1823, cuando abdica O'Higgins, y 1831, que se produce la batalla de Lircay, ese periodo es conocido como el de la anarquía. Sin embargo, es el periodo en que Valparaíso realmente se afianza, surge y empieza, digamos, a convertirse como lo han dicho aquí, en el primer puerto de esta zona del Pacífico. Uno se pregunta, ¿Chile producía lo suficiente como para llenar esos almacenes, ¿no? De ida y de vuelta, tanto bienes que se exportaban como bienes que se importaban y que entraban ahí? Yo creo que no, ¿no? Era un lugar que se organiza porque hay un tráfico que viene de afuera. Ahora uno mira el mapa y ¿de dónde puede venir esto? No va a venir de Callao, no, incluso de México, quedan muy cerca, pero algo venía de... Resulta que venía de todo el resto del Pacífico, ¿no? Por ahí supe que en los almacenes portuarios de Valparaíso se almacenaba el té chino que después iba a dar a Londres, ¿no? Caramba, eso es muy impactante, que recorrieran todo el Pacífico
y de aquí hicieran el cambio de barco para pasar el Cabo de Horno y irse a Europa. Uno dice, bueno, ¿por qué no lo hacían por el Océano Índico? ¿Quién sabe? Eso lo sabrán los navegantes, ¿no? Pero el hecho es que hacían esta ruta y para esos efectos Valparaíso comenzó a ser un puerto, un lugar de traspaso de mercadería realmente de la máxima importancia. Los almacenes se construyen más definitivamente durante el periodo de don Manuel Bulnes, entre 1841 y 1851, que son los que van a ser destruidos por el bombardeo español de 1866, para que se reconstruyan inmediatamente después por lo que vemos ahora. O sea, el comercio exterior constituyó para Valparaíso y para Chile entero un motor realmente extraordinariamente potente, fuerte, ¿no? Y eso es lo que no podemos nosotros perder nunca de vista, ¿no? Y es lo que nos trajo a nosotros todo ese mundo extranjero que trabajaba directamente en las funciones propias de la transferencia portuaria, pero además dirigía las empresas que se hacían cargo, ¿no?, de esa tarea. Valparaíso pasa a ser así la capital del comercio exterior chileno, ¿no? Y fundamentalmente manejado por empresas extranjeras, ¿no? Ahí tenemos todos los nombres, los conocemos, Gibbs y compañía, Duncan Fox, Williamson Balfour, Ware Scott, qué sé yo, la Pacific Steam Navigation Company, ¿no? Es una empresa impresionante que se crea, digamos, por extranjeros en Chile y que después se maneja desde el extranjero. Pero parte aquí, ¿no? Entonces, y todo eso tenía su centro en Valparaíso. En Valparaíso no solo estaban las operaciones, sino que estaba la dirección de esas operaciones, ¿no? Estaban las empresas. Y eso es lo que hace de Valparaíso la capital del comercio exterior chileno y la capital financiera, ¿no? Porque esas empresas son las que manejaban y movían la mayor cantidad de dinero en este país, de lejos, ¿no? Santiago, como decían aquí algunos por ahí, era la ciudad donde se hacía la política, ¿no? Pero en fin, aquí se hacían los negocios y aquí se hacía la actividad, digamos, productiva del país. Eso es muy importante tenerlo a la vista porque después vamos a ver que es un punto muy importante en la decadencia de Valparaíso, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo todas esas colonias se van expandiendo, cómo se crean los colegios, ¿no? El Mackay School, el colegio alemán, el colegio de los padres franceses, se crea un poco accidentalmente porque venían los curas de la Bretaña francesa a, digamos, a trasladarse a la Polinesia, porque ellos eran los pastores en la Polinesia, pero claro, cuando veían el viaje que les quedaba después de venir desde Francia, pasar por el Cabo de Horno y llegar a Valparaíso y enfrentarse después a tener que ir a la Polinesia, no costó mucho convencerlos de que se quedaran aquí. Y así fue como nacieron los padres, los Sagrados Corazones, ¿no? Los padres franceses en 1837, es el primer colegio extranjero que se organiza en este país. Después, en 1857, empieza el Mackay School y el colegio alemán. También viene, digamos, el mundo religioso de toda esta gente, ¿no? Con todas las pequeñas dificultades que había por el tema del monopolio religioso que ejercía la religión católica. Sin embargo, se funda la iglesia anglicana en 1857 y la iglesia luterana poco después, ¿no? Y don David Trumbull llega a nuestro país trayendo la Union Church y el presbiterianismo, ¿no? Que va a tener una expansión bastante fuerte. Todo eso sucedía aquí en Valparaíso como centro internacional del país, ¿no? Aquí, mientras el resto del país era un país agrícola, tradicional, bastante colonial, Valparaíso avanzó por esta actividad y con esta gente de una manera realmente extraordinaria, distinguiéndose en forma, digamos, muy notable del resto del país. Bueno, pero como todos sabemos, esto en un momento dado se viene al suelo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Valparaíso entra en una situación de decadencia, ¿no?
Miren, el tema no es fácil. Se nos ha contado, y esa es una mula que nos hemos tragado los porteños, ¿no? Que nos han venido desde la capital, de que la culpa de la decadencia de Valparaíso la tiene el Canal de Panamá, ¿no? Caramba, cuando vemos ahora que el Canal de Panamá es nuestro principal socio comercial, ¿no? Cuando vemos que Chile es el tercero o cuarto utilizador mundial del Canal de Panamá, uno dice, bueno, oye, ¿de dónde se saca eso? Porque si hoy día no existiera el Canal de Panamá, seríamos nosotros los chilenos los que tendríamos que ir a construirlo, ¿o no? El Canal de Panamá para nosotros es nuestro principal socio comercial, es la que nos pone en contacto con la costa este de Estados Unidos antes que lo que puedan llegar los barcos de Argentina y de Brasil, ¿no? Y lo mismo sucede con Europa. Es decir, es una ventaja impresionante. Sin embargo, se nos ha hecho creer a los porteños de que la construcción de ese canal fue lo que echó abajo a Valparaíso, ¿no? Es cierto, había muchos barcos, bueno, lo hemos dicho, que pasaba al Cabo de Horno y venía a reparar a Valparaíso, se preparaba antes de cruzarlo, ¿no? En Valparaíso. Y eso, por supuesto, disminuye mucho, pero digamos las cosas como son. El Cabo de Horno era un problema para los veleros, ¿no? Aquí la gente de los marinos me podrán rectificar si hierro, ¿no? Perdón, el Cabo de Horno lo tenían que usar los veleros, porque no podían navegar por el Estrecho Magallanes, si no me equivoco, no sé quién es, si será así o no, pues no podían maniobrar dentro del Estrecho Magallanes, y por eso usaban el Cabo de Horno con todos los peligros que eso significaba. Pero ya cuando se crea el Canal de Panamá en 1914, la navegación era casi entera hecha por barcos a vapor, ¿no? Que ya venían de mucho antes, ya pensemos en 1838, la Pacific Steam Navigation Company, ¿no? Y esos barcos ya usan el Estrecho de Magallanes, y es ahí cuando el puerto que surge es Punta Arenas, ¿no? Claramente. Entonces, no era tan necesario ya la pasada por Valparaíso como antes. Y con el desarrollo de precisamente la navegación a vapor y de los barcos, esa pasada por Valparaíso se iba a hacer cada vez más extraña, ¿no? más lejana. Lo que sucede es algo muy distinto. Miren, y para eso tenemos que retroceder un poco en la historia. En 1883 termina la Guerra del Pacífico, ¿no? Con el gran triunfo chileno, y eso nos hace dueños a nosotros de la salitrera. Todos sabemos lo que eso significó. Pero después viene, en 1891, la Guerra Civil, ¿no? Que todos la miramos así como un incidente entre grupos por temas de libertad electoral, ¿no? Que sacaba la intervención del gobierno. Pero la razón de la guerra de 1891 es bastante más profunda. En el fondo, es el precio que nosotros tuvimos que pagar por el éxito en la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque después de ganar la Guerra del Pacífico, vino la disputa entre chilenos, bueno, de quién ganó la guerra, de quién es aquello que se conquistó en la guerra, ¿no? Y eso es lo que está en juego en 1891. El triunfo de las fuerzas parlamentaristas, llamémoslo así, ¿no? Va a producir una frenada en todo el impulso y el crecimiento que traía Chile de atrás, ¿no? Chile era un país que para salir adelante necesitaba mucho trabajo, ¿no? A partir de la incorporación de la salitrera, los chilenos o algunos creen que se va a poder vivir del salitre eternamente sin preocuparnos más allá lo que pueda suceder. Bueno, lo que tenía que suceder sucedió, como sabemos. El salitre con la Primera Guerra Mundial se viene abajo, ¿no? Con la competencia de los productos artificiales con el mismo efecto, ¿no? Hasta el punto de que en 1924 el país se detiene de frentón, ¿no? Entra ya en una situación de quiebra. El gobierno se viene abajo
y el día 11 de septiembre de ese año de 1924 las Fuerzas Armadas tienen que hacerse cargo del gobierno porque no había quien se pudiera hacer cargo. El país estaba tirado en el suelo, ¿no? Bueno, y ahí viene todo el proceso de recuperación, y es entonces, primero en el gobierno de don Carlos Ibáñez, después en el de Juan Esteban Montero y en la ya denominada República Socialista, que se va a incorporar una política que va a ser nefasta, la llamada de sustitución de las importaciones, ¿no? Vamos a levantar una barrera al comercio exterior total, de modo de favorecer, se decía entre comillas, a la industria propia que pueda producir y vender dentro del mercado nacional, ¿no? Ahí están los instrumentos legales, la ley 43.321/1928 que fija nuevos aranceles, reemplazando los que se habían fijado en 1897, que ya eran altos, ¿no? Y después, a partir de 1930, esa ley recibió nuevos incrementos y variedad de aranceles, poder omnímodo del presidente de la República para modificar. Resulta que muchos de los productos que se importan se usan para los bienes que se van a exportar, ¿no? Y por lo tanto, entonces había que aplicarle una rebaja de aranceles para no aumentar el costo del producto a exportar. Bueno, es lo que estaba pasando en Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Con las medidas que ha tomado Trump. Se está viendo el mismo problema, ¿no? El presidente pasa a ser un personaje omnímodo que distribuye los aranceles a su antojo, y por eso las empresas ya se tienen que empezar a ir a Santiago, a la capital, porque los negocios se hacen allá, ¿no? Ya no se hacen en la competencia, no se hacen en el mercado, sino que se hacen en las oficinas públicas, ¿no? Hay que conseguir dólares de importación, hay que conseguir precios, se crea el comisariato de abastecimiento y precios, ¿no? que después se va a convertir en la DIRINCO, etcétera. Entonces, ¿eso qué produce? En primer lugar, produce el desplome de los puertos, ¿no? Ya los puertos dejan de ser necesarios, no hay comercio exterior, no hay importación y tampoco hay exportación porque los otros países responden con las mismas medidas respecto del comercio chileno, ¿no? Y la segunda consecuencia es que las empresas de comercio exterior aquí en Valparaíso empiezan todas a quebrar, todas a desaparecer, y las que no desaparecen se tienen que ir a Santiago para continuar allá con sus operaciones, ¿no? Es una cosa tremenda, ese es el vaciamiento de Valparaíso, pero no solo de Valparaíso, de todo el país, ¿no? Y el gigantismo de Santiago, ¿no? Santiago, que tenía más o menos el 20% de la población del país, pasa a tener el 47-50%, una cosa descomunal, totalmente desproporcionada, ¿no? Eso es lo que produce la decadencia de Valparaíso, ¿no? El cierre de las actividades portuarias, o la disminución violenta, el puerto que ha convertido en una caleta, en un puerto de cabotaje interior, como todos los demás puertos chilenos, y la actividad comercial, financiera, empresarial de Valparaíso o se termina o emigra a Santiago, ¿no? Bueno, haciendo el cuento corto, esto dura hasta 1975 más o menos, en que el gobierno de la época, el gobierno militar, reabre el país al comercio exterior, ¿no? Inmediatamente se produce, digamos, el despegue, curiosamente, de la industria nacional puesta en un mercado internacional. Ese es el mejor incentivo a la industria nacional. Y los puertos vuelven y recuperan, o empiezan a recuperar su movimiento, ¿no? Hasta lo que vemos hoy. Que es mucho más que lo que había antes, ¿no? Uno ve el puerto de Valparaíso y ve los buques afuera y todo eso, antes no existía, ¿no? Valparaíso estaba siempre medio vacío. Estaba el sistema de los pollos, los medios pollos, los puestos de pollo, etcétera, ¿no? Todo eso se acaba, o sea, ha vuelto la actividad portuaria porque volvimos al comercio exterior. Por eso es fundamental tener mucho cuidado con este tema. El día en que empiece a haber trabas al comercio exterior, ese mismo día empiezan los puertos a derrumbarse, ¿no? Pero falta la segunda parte, ¿no?
porque ahora las empresas que se dedican al comercio exterior pueden trabajar desde otra parte, ¿no? Ya no se necesita estar aquí como antes, había que estar al lado del comercio. Entonces, falta la segunda parte, cómo lograr que todo ese mundo empresarial vuelva a Valparaíso, y no solo a Valparaíso, sino que vuelva a todas las ciudades del país, ¿no? Esta no es una cuestión solo de Valparaíso. Y ahí hay un solo principio con el cual yo quiero terminar mi exposición, ¿no? Que la descentralización será efectiva cuando la asuma el sector privado, ¿no? La descentralización del sector público es casi una pantalla, ¿no? Nosotros hemos visto mucha descentralización, tenemos gobernadores, no tenemos intendentes, pero acaso más o menos lo mismo, ¿no? Pero la descentralización del sector privado es la clave para producir un renacimiento de las, no diré yo solo de Valparaíso, sino de todas las regiones del país. Muchas gracias. Voy a dejar a continuación al director don Hugo Barra Salcedo, quien actuará como moderador de este primer coloquio. Mi comandante, todo suyo. Muchas gracias. Sería bastante presuntuoso moderar las entretenidas exposiciones que han hecho el senador Pú, Franco Gandolfo y Gonzalo Ibáñez. Y decirle que Liga Marítima ha sido testigo de las navegaciones que ha llevado la empresa portuaria de Valparaíso. Tuve la oportunidad de asistir a la ceremonia en que se le entregó al presidente Piñera el primer plan por parte de aquí de Harald Jäger el año 2011. En esa época yo oficiaba como gerente general del astillero Sociver, que de paso me alegro mucho que esté incluido en este proyecto de expansión del puerto. Me parece que es una posición óptima frente en San Mateo, frente a la planta de Amar Valparaíso. Ligamar también ha navegado temporales. Nosotros nacimos en una época difícil en que nuestros precursores avisoraron los problemas y el impacto que tenía para los intereses, para el desarrollo de los intereses marítimos de Chile. En aquellos años, hablo de 1914. Poco antes Chile se había dado cuenta que necesitaba transformar Valparaíso en un puerto serio. Se coloca el primer bloque del molo de Valparaíso. Nuestro past president, don Eduardo Budge Barnard, cuyo bisnieto está aquí presente, un Fernando Angulo, antiguo socio nuestro, fue un ingeniero que encabezó esa magistral obra y que transforma Valparaíso en puerto. Seguramente un buen amigo del capitán de corbeta don Santiago Lorca Pelrose, que más tarde, el año 1914, forma la Liga Marítima de Chile y que posteriormente, como dije, le entregó la presidencia a don Eduardo. Pero en 1914 se gatilla la Primera Guerra Mundial, desaparecen los buques europeos del puerto. El año 15 meses después se hunde una fuente laboral fundamental que tenía el puerto, que era el dique de Valparaíso I. Así que, como le digo, Liga Marítima también ha visto y es testigo cómo ha evolucionado este puerto, y ciertamente recoge el desafío que planteaba el senador Pú de ponernos al servicio del desarrollo de este importantísimo recurso y activo marítimo. Tenemos la convicción de que tenemos más problemas internos que externos. Chancay no es una amenaza hoy día para los puertos chilenos. Chancay sí es una tremenda referencia. Sepan ustedes que la ingeniería de detalle y base de Chancay es chilena. La hizo la empresa Alderate Vázquez que en Santiago estaba varias veces ahí. Y el año 18 el gobierno de Perú le pidió a estos ingenieros chilenos que lo acompañaran a hacer un roadshow para ver quién invertiría en este majestuoso proyecto. Y partieron por China. Y ahí terminaron, porque los chinos dijeron vamos al tiro y pusieron al tiro 3.500 millones de dólares para iniciar las construcciones. Esto fue el año 2018. En noviembre del 2024, con ocasión de la PEC que se realizara en Perú, se inauguró
Chancay. 4.500 metros de muelles con 18 metros de profundidad del orden de 27 grúas gigantes. Maravilloso. Chapó por los peruanos, bien hecho. Nosotros tenemos más problemas internos. Hoy día tenemos problemas como el tercer turno de los camiones, la seguridad de la ruta. Solo el 3% de la carga portuaria se mueve por vía férrea, lo destacaba el senador Pú. Tenemos mucho que hacer. No existe un megapuerto si no hay líneas férreas. Y tenemos apremio importante. El puerto es un eslabón vital de la cadena marítima logística y que provee trabajos, oportunidades de trabajo formal. Parece ser estudiantes de institutos técnicos vespertinos que deben salir a buscar trabajo al final de eso y no dedicarse al microtráfico como ocurre en los cerros de Valparaíso, que es una lacra y que nos puede emporcar gravemente la gestión logística marítima de Chile. Y finalmente decirle que el crecimiento, los puertos responden a la actividad económica del país. Hoy día el crecimiento económico de Chile, que anda alrededor del 2%, poco aporta. Necesitamos un país que crezca más. Afortunadamente tenemos al otro lado de la cordillera un país que está creciendo este año al 5%, son las producciones. Un país cuyo Producto Interno Bruto duplica al chileno. Y cuando Argentina se ponga en marcha, va a requerir transferir su producción y su importación también a través de los puertos que ofrezca Chile. Y Valparaíso tiene un tremendo rol que jugar. La carga de vuelta desde la zona norte de Mendoza. El Plan Nacional de Desarrollo Portuario lo originó el presidente Piñera en el año 2012. Tenemos el acuerdo por Valparaíso en el año 23 y recientemente el gobernador de Valparaíso, Mundaca, la Alianza del Desarrollo de la Región de Valparaíso. De acuerdo, los 17 ministerios con los 38 organismos sectoriales. Logramos, después de mucho trabajo, con muchas horas, trabajando hasta las 12 a la 1 de la mañana en votaciones, son de esas horas en que nadie se levanta a ver la televisión, y logramos un acuerdo político con el Ministerio de Economía, que lideró esto, para poner por lo menos visibilidad, porque no se sabe quiénes y dónde se están parando todos estos permisos. Esto es como para que se imaginen los sistemas AIS, son estos sistemas que se ven en todas las naves. ¿Dónde están? ¿Quiénes están en espera? Los que están en el canal de Panamá con la fila. Bueno, lo mismo los permisos. Curiosamente, tuvimos apoyo de la ANEF. El presidente de la ANEF viene de los controladores aéreos. O sea, él entendía la torre de control y cómo podíamos tener los permisos. Porque este proyecto lo hicimos con ellos, no sin ellos. Porque no es para sacar gente de la pega, es para evitar de que la gente tranque por cualquier cosa. ¿Dónde están los problemas? Están en los descriptores de la función de la persona, están en los silencios positivos o negativos, están en los criterios que tiene cada uno, todos distintos. ¿Qué se hizo entonces? Dos reglas. La primera, simplificar. Y créanme que el gran acuerdo político es, podemos tramitar permisos en paralelo. El ministro Grau, que estudió su doctorado y trabajó en programación, conocía la programación en paralelo. Y bueno, que yo puedo partir al mismo tiempo varios, y no tengo que esperar que termine uno para partir con el otro. Imagínense el nivel de complejidad de esto, o sea, no hay ninguna complejidad. Lo que pasa es que el Estado es un monstruo gigantesco que se come todo, o sea, la burocracia es tremenda. ¿Y por qué? Porque la hemos heredado. ¿De dónde? Del siglo XIX. El sistema de contabilidad gubernamental que tenemos viene de mediados del siglo XIX, traído de Francia, instalado en Chile para que no se roben la plata. Y así es nuestro sistema de contabilidad gubernamental. Francia ha cambiado 4 veces el sistema. Nosotros seguimos pegados a lo mismo. Es como en la Marina, ustedes deben seguir haciendo con números, con códigos de la Segunda Guerra Mundial todavía los oficios. Tenemos gestión documental, movemos papeles, tenemos que cambiar la cultura de una gestión transaccional. Y esos sistemas transaccionales se funcionan igual que la cartola del banco. Yo sé todo lo que está pasando y sé quién está atrasado. Segundo gran acuerdo, una plataforma única, súper le llama, el sistema único de permiso,
para que los 17 ministerios, sus 38 organismos, todos estén bajo la misma lupa y saber en qué están. ¿Por qué? Porque la persona trata de ir a preguntar qué pasa con su permiso, que él lo tiene. O sea, la comunicación del Estado es pésima, darle visibilidad. Y lo segundo, estandarizar. No puede ser que las cosas que se piden en una región son distintas a la otra región. Bueno, eso se logró, está listo para ser votado en la sala, segundo trámite administrativo. Yo creo que es el gran avance que va a hacer el Ministerio de Economía este año, porque si se convierte en ley vamos a empezar a hacer las cosas más rápido. Una desaladora toma 12 años, son las que más toman. Los puertos casi infinitos, porque San Antonio se ha gastado 50 millones de dólares, por poner una cifra, en estudios, en cosas, lleva una cantidad de tiempo gigantesca y no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada en los puertos? Y con esto termina. Porque nos falta entender la importancia, está distribuido en tantos ministerios que nadie está a cargo de un puerto. Un puerto es una interfaz compleja, que requiere de muchos actores. Bueno, nadie está a cargo, y cuando nadie está a cargo no es problema de nadie. Dentro de la descentralización que decía Gonzalo, hay ideas, hay medidas. Las descentralizaciones son de 3 niveles. Política, efectivamente elegir una autoridad, ¿para qué? Bueno, para elegirla. Administrativa, tienen facultades, competencia para resolver localmente. Y la tercera, financiera. Son capaces de generar recursos ustedes, bueno, indexar al movimiento de carga, sean contenedores o dimensionada la que sea, estupendo, porque todo el mundo querría que esto aumente. O sea, no es mala idea tener esos indicadores y métricas para lograr que se entienda que esto, si le va bien al puerto, le va bien a todo. Bueno, esas cosas son las que tenemos que tener. La permisología, insisto, la hemos creado nosotros, no hemos inventado una cantidad de reglas gigantescas y cada vez que se hace una ley le ponen más reglas. Entonces, el simplificar es probablemente lo más difícil. Va a costar instalarla porque hay mucho poder, pero lo que va a ayudar va a ser la transparencia, la capacidad para saber qué está ocurriendo, dónde, el cronómetro, cuánto tiempo lleva, y así saber en este escenario todos estos permisos, insisto, son muchos, algunos innecesarios. ¿Qué se agregó? Que por defecto, a menos que la ley lo obligue, una técnica habilitante, que es una declaración jurada, permite hacer muchas cosas y así evitar que el Estado tenga que controlar cosas que son de bajo riesgo. Se metió el concepto de la matriz de riesgo para determinar los niveles de los proyectos que están pidiendo, cosa que las cosas puedan fluir más rápido. Autorizar a que el país se desarrolle, porque efectivamente, si nos desarrollamos, vamos a necesitar más puertos. Y ahí viene el problema. Está bien, podemos crecer, pero ¿cómo vamos a hacer para poder manejar esto? Esa ecuación es parte del problema, legislativamente se está abordando. El acuerdo político es sacar adelante este año la ley marco de autorizaciones sectoriales y hacernos cargo de los 17 ministerios y 38 organismos sectoriales. El Ministerio de Medio Ambiente es otra historia. El Ministerio de Medio Ambiente hay un problema de ideología instalada en donde, por ejemplo, está Estados Unidos firmando el acuerdo, no sabemos, con Ucrania para quedarse con las tierras raras. Bueno, Chile tiene la tabla periódica de elementos completa y no la podemos sacar de un área en el Biobío por los naranjillos, un arbolito insignificante que no genera ningún problema. Se podrían plantar, ¿cuántos naranjillos quiere que le plante? Bueno, ese es nuestro nivel de ideología detrás que impide que tengamos líneas de transmisión que no den más robustez porque hay unas lagartijas que podrían afectar o cosas realmente que son para revisar. Ese es otro tema. Se van a manejar los dos en paralelo, pero por lo pronto el resto de los permisos, incluido el Consejo de Monumentos Nacionales, que por una tapita de Coca-Cola es capaz de parar los proyectos sin ningún tiempo, porque bueno, no se paró, porque hay carteles detrás, no sé si hay algún arqueólogo, pero bueno, que quieren pega, pues lógico, pues si hay que darle pega a todas las profesiones. Pero no es bueno, es mejor hagamos igual que Abu Simbel, o sea, ¿dónde quiere que le ponga esto? Le traslado al cementerio completo, pero déjeme hacer la obra. Ese acuerdo es un acuerdo político. Se está avanzando, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene una ley propia, está todavía un poquito sobreideologizada, pero yo espero que esa se despeje un poco. En concreto, hay avances, esperamos que al menos exista un sistema y tener visibilidad, porque esa es la presión de todo. El presidente tiene que nombrar los proyectos estratégicos para que esos tengan además personas a cargo, ejecutivos de cuenta. Y un puerto, créanme que va a ser estratégico y va a tener una persona a cargo, porque ahora como están,
cada uno lo ve de forma aislada y es imposible ponernos de acuerdo a todo. Al menos la legislación los va a obligar a que toda esa información, con todos sus procesos, se estandarice, se simplifique, se pueda trabajar en paralelo y se gestione el riesgo con las autorizaciones por declaración jurada. Eso es lo que podría comentar hasta ahora. Gracias por la pregunta. Bien, yo voy a dar vuelta a la pregunta. Sí, porque creo que algo que nos ha detenido justamente es hablar de afectaciones. Y yo hablaría al revés de beneficios. Cuando nosotros mostramos el concepto de ampliación portuaria que estamos proponiendo a la ciudad, que nace de un acuerdo, que nace de una conversación tanto ciudadana como institucional con muchos actores, obviamente actores representativos, y que se firma, por ejemplo, en una de sus etapas importantes a través del Acuerdo de Valparaíso, que lo firman senadores, que lo firman universidades, organizaciones gremiales, organizaciones ciudadanas, y por supuesto alcalde, gobernador, y se le entrega al presidente, eso lo que busca es 3 ejes de desarrollo. Lo que tiene que ver con la ampliación portuaria, en lo que les acabo de explicar, que son beneficios económicos de empleo, de encadenamiento, de soporte al comercio exterior y de beneficio a la ciudad. Pero también eso tiene otra dimensión, que es enfocar los desarrollos de los procesos portuarios sobre el borde costero de la ciudad de Valparaíso. Valparaíso, en su borde costero, tiene 11 kilómetros de borde costero urbano. La empresa portuaria de Valparaíso administra, en base a esta ley que vincula a las empresas portuarias con el desarrollo portuario, cerca de 3 kilómetros. Miremos ese borde costero como un potencial de desarrollo portuario, pesquero, turístico, universitario, etcétera. Tenemos todo ese desafío. En el Acuerdo por Valparaíso, entonces, nosotros comprometimos ¿qué cosa? Desarrollar un plan estratégico de zona costera, que lo estamos desarrollando, que nos otorgue a nosotros en lo portuario insumos. Por ejemplo, el diseño de playa que vamos a hacer por la intervención de San Mateo nace de ese desarrollo y eso es un beneficio ciudadano y que se hace cargo, por supuesto, de un impacto ambiental. Lo que estamos entregando en el sector de Barón, que se está desarrollando, que hoy día se llama Parque Barón, que ha pasado por distintas etapas de desarrollo y que ha estado detenido por arqueología y que hoy día finalmente se está empezando a construir, son 2 hectáreas de un puerto que tiene 35 hectáreas en el borde, 2 hectáreas para acceso ciudadano, 2 hectáreas que tienen el desafío de no ser solo parque, porque si no le ponemos actividad económica, eso también va a entrar en abandono, tiene que ser un motor de desarrollo, beneficio portuario. El viabilizar a través del desarrollo de la ampliación portuaria un muelle de cruceros que lo que permita es atender cruceros, pero en la contraestación o cuando no hay crucero atender carga fraccionada, potencia la industria del turismo. Los cruceros que se nos fueron a San Antonio porque no tenemos capacidades frente de atraque van a poder estar en Valparaíso, que tiene un atractivo turístico mayor. Eso es beneficio. Entonces, yo doy vuelta a la pregunta, hemos conversado con muchos actores, hay que seguir conversando, enfrentamos el desafío de actores que puedan tener visiones contrarias y eso habrá que, ojalá, canalizarlo de buena manera en los instrumentos jurídicos que existen, como son las tramitaciones ambientales, pero ojalá acotando para que esas reclamaciones no sean infinitamente recursivas y detengan finalmente el desarrollo. Entonces, yo diría que hoy día hay un avance importante, se ha conversado con muchos actores, hay beneficios muy relevantes que están acá, y cierro con un punto que también lo menciona recién el senador y que me lo recuerda finalmente. Es el tercer punto del Acuerdo por Valparaíso, que dice relación con cómo alineamos de mejor manera los intereses del desarrollo portuario con los intereses de la ciudad. En la política de desarrollo portuario, que ha lanzado hace un par de años, pero que no se ha transformado todavía en proyectos específicos, el Ministerio de Transportes, uno de sus ejes es el eje de relación puerto-ciudad, donde una de las demandas de las ciudades que tienen puertos, y no me refiero solo a las ciudades que tienen puertos estatales como es Valparaíso, sino también le pasa lo mismo a Quintero u otras que tienen actividades industriales, desea que haya mayor cantidad de recursos económicos directos hacia las ciudades. Bueno, eso responde a cambios normativos. Y si eso se lograra concretar, se lograra administrar de buena manera también desde el punto de vista del uso de los recursos, alinearía el interés de las ciudades con el desarrollo de una actividad económica, en este caso, como es la portuaria. Eso está expresado en el Acuerdo por Valparaíso. La alcaldía actual lo está impulsando. Nosotros esperaríamos que
nuestros parlamentarios también ojalá pudieran impulsar eso, se ha discutido en varias veces, y por supuesto que el Ejecutivo, que tiene que presentar iniciativa, también lo haga, ojalá en su momento. Entonces, derivado de la actividad portuaria, que hoy día es mucho más que solo transferencia de carga, pero es muy importante la transferencia de carga, si no, no vivimos, hay muchos beneficios para la ciudad más que otras cosas. Muchas gracias. Vamos a pasar, don Gonzalo, vamos a pasar a las preguntas del público. Estamos en el tiempo. Una breve... Mira, para cualquier visitante que llega a Valparaíso, no puede dejar de llamar la atención, uno, que ya más de 15 años se discuta sobre el arrendamiento del puerto, ¿no? ¿Cuáles van a ser los nuevos sitios? Una cosa de loco. Y otro, que el principal sitio de la ciudad, que es el Parque Barón, sea un sitio areazo también desde hace 15, 20 años, absolutamente abandonado. O sea, eso no puede seguir. Y yo creo que en esto hay que hacer una regla fundamental. Y en esto tomo lo que decía Kenneth al principio. Esto no es una ciudad-puerto, sino que es un puerto-ciudad, ¿no? O sea, lo primero es el puerto y alrededor del puerto se construye la ciudad. Y Valparaíso es lo que es, y es tan hermoso y tan llamativo porque precisamente se ha construido alrededor del puerto. Y por lo tanto, el arrendamiento del puerto tiene que hacerse según las reglas portuarias, ¿no? No puede ir esto de las diversas vocaciones de la ciudad, no sé si esas son payasadas. Aquí lo que manda es precisamente el desarrollo portuario y que Valparaíso, la ciudad, se organice en torno a ese desarrollo. Esa ha sido la clave del éxito de Valparaíso. Si se opera al contrario, o sea, se subordina el puerto a la ciudad, la primera que va a morir es la ciudad. Pregunta para los asistentes. Almirante. Muy buenas tardes a todos, me presento, soy el almirante Daniel Muñoz Miranda, comandante en jefe de la escuadra. Estoy aquí, tuve un pálpito de que esto iba a ser muy interesante y no me equivoqué. Les agradezco a los tres expositores por una brillante información. Nosotros vengo aquí con 5 comandantes de buques de combate y estoy muy contento de haber utilizado bien el tiempo, muy bien el tiempo. Tengo una petición y algo que me gustaría escuchar argumentos de parte de ustedes. A mi almirante, soy mi comandante buque también, así que mi almirante, y a Franco. Primero, mi preocupación, porque este enclave, desde el punto de vista militar, ¿no es cierto?, es un enclave, una especie de soberanía que China tiene en Chancay, ¿no es cierto?, como lo tiene también en el sur argentino, donde establece una base militar china que nace para hacer observaciones, qué sé yo, satelitales, etcétera, un verdadero enclave chino. Entonces, me imagino que eso nace porque es un monstruo China, comercial, industrial, y hay intereses comerciales. Seguramente sale el costo efectivo llamar a los chinos para que hagan estos tremendos puertos, tienen la tecnología, en cualquier otro país. Entonces, no creo que haya salido de la nada, es por eso, finalmente. Entonces, ¿cómo conversa esta necesidad que decía usted, mi almirante, de poder tecnologizarse, ¿no es cierto?, aplicar tecnología y hacerlo costo efectivo, porque aquí el dinero es el que manda, sobre evitar tener esta influencia tan potente y crear verdaderos enclaves en estos países, en Perú y en Argentina. Esto es real, ¿no es cierto? Y lo otro, una petición a propósito de la explanada que hay ahí en San Mateo, ¿no es cierto? Yo estoy armando 1.600 hombres y mujeres ahora, y ocupan ese sector una buena cantidad de vehículos. ¿Ya? Esto se viene arrastrando hace mucho tiempo, esto es muy doméstico, perdón, que quiero hacer un aviso publicitario, una petición. Incorporar dentro de toda esta cambio de infraestructura, poder mover, ¿no es cierto?, esos espacios y buscar espacios para esos vehículos. Porque, insisto, por lo doméstico que parezca, mis combatientes, ¿no es cierto?, estos guerreros del mar, necesitan tener una cierta condición de bienestar, ¿no es cierto? Y eso en el día a día nos afecta bastante. He llegado a negociar con la Municipalidad de Valparaíso para que no nos pasen parte, ¿no es cierto?, ahí, porque es un tema que, ¿por qué me preocupa el guante de la escuadra? Porque es algo muy doméstico y tengo que velar por el bienestar de mi gente. Esos son los dos comentarios que quería hacer. Bueno, muchas gracias, Daniel, qué bueno que esté con sus oficiales acá.
Es bien importante entender el contexto. Efectivamente, voy a partir primero por los autos y voy a terminar en China. No es que los autos sean chinos, pero tal vez. Cuando uno trabaja en una zona que hay riesgo tsunámico, debería estar preparado para evacuar. O sea, lo primero que uno debería decir es, tenemos que diseñar infraestructura resiliente para cambios climáticos, marejadas y otras cosas. Y esto es real, o sea, se está observando el aumento del nivel del mar, las marejadas están siendo complicadas. Los autos, cuando están dentro del molo abrigo, terminan en el mar, flotando, no nos ha pasado, o golpeados por los buques. Y los que están afuera, bueno, están igual dispuestos. El problema es cuántos autos debieran moverse, la cantidad de gente, ojalá hagan carpool 4x1, y estén en altura. Entonces habría que buscar una solución, estoy de acuerdo, un edificio de estacionamiento al lado de del comando de operaciones, no sé, hay que buscarle. Y probablemente el funicular, no sé, o sea, no se limiten a, tenemos que seguir ocupando el mismo espacio que estábamos ocupando. Lo primero, ¿sí? Y son por varias consideraciones prácticas, de seguridad, de evacuación, de lo que ustedes quieran. Y eso justifica proyectos. Y si esos proyectos requieren recursos adicionales, bueno, hay que cargárselo al proyecto del puerto. O sea, son externas, no les digo a la concesión, al Estado. No es un tema de defensa. Y ahí es donde tenemos que, porque de repente todos tratan de solucionar con lo que hay. No, hay que ponerlo. Y además, en maniobras, construcciones, recuperar espacio. Bueno, ese es lo primero. O sea, ustedes efectivamente tienen que tener este antecedente. Mire, San Mateo se puede ocupar, van a ver estos contenedores, hay que ver bien el tráfico, cómo vamos a pasar, porque también hay que ver si va a ser semáforo, va a ser un paso por abajo, por arriba, los contenedores. Bueno, hay que buscar, soluciones hay muchas. Y ocurren en PIC. Y ojo, los PIC pueden ser que ni siquiera hay buque la escuadra. La escuadra ojalá tenga suficiente petróleo y esté siempre operando en la mar. O sea, mejor justificación para decir, mire, ¿sabe qué más? Yo para no generar problemas, deme capacidad y yo puedo operar. Bueno, eso es poner un Estado conectado. China es un problema mayor. El embajador chino se pasó 5 pueblos, 3 gasolineras, como dicen los españoles, porque nos vino a decir aquí en nuestras narices 2 cosas que son inaceptables. Primero, ustedes no protegieron mi infraestructura crítica que estaba desarrollando, que no es infraestructura crítica, es un proyecto Rucalwe que está haciendo un concesionario chileno, y me quemaron unos camiones, entonces quiero que los cuiden ahora ustedes, con recursos del Estado, oiga, pero si se supone que esto es una empresa privada, y además me tienen que pagar lo que he perdido, exigiendo compensaciones. O sea, ¿en qué país del mundo viene alguien que tiene además fuero diplomático para venirle a decir a uno en la cara cómo se le ocurre no cuidarme y destruirme y me tiene que compensar? Se supone que nosotros estamos abiertos al comercio y comerciamos porque estamos abiertos con empresas y tienen códigos comerciales y los comerciales tendrán que valorar el riesgo y se necesitan fuerzas, bueno, está Bellator, grupo armado fantástico que protege lo que quieran, bueno, usarán eso, si es que no les gusta lo que el Estado provee. El Estado debería proveer, debería tener inteligencia, otras cosas, pero entonces en materia de otra ley que estamos trabajando, viene la mixta inteligencia, va a estar muy interesante. Más grave es la declaración que dice a continuación. No aceptamos que Chile no nos permita hacer un proyecto con una universidad privada. Y lo invito a leer el título, dice, ¿y cómo es posible que no le permitan a la universidad privada hacer convenios para que yo instale un observatorio en Cerro Ventarrones, en la mitad de la nada? ¿Y qué es Cerro Ventarrones? ¿Qué está pasando? Bueno, aquí tenemos problemas no de 2 estados, Chile y China. El tercer estado, hacer un recuerdo al Papa que falleció, el Vaticano, nombra al rector de la Universidad Católica del Norte, que es la que está metido en este tete. Esa universidad firmó un convenio con China, pero no con una universidad china, con el gobierno chino, y generó un problema de dimensiones gigantescas, porque está el gobierno chino con control generando una base que no sabemos qué es, porque nadie conoce el proyecto, nadie sabe lo que viene y no dejan a nadie acercarse. O sea, ese escenario de Neuquén que señala, se nos está ocurriendo aquí en Ventarrones, porque es una universidad privada. Entonces, él, embajador de China, defensor de las universidades privadas. Yo le iba a decir, oiga, y esto es como una carta,
¿sabe? Estamos tratando igual como tratarían ustedes los chinos a una universidad privada en China. Pues. O sea, ¿de qué me está hablando? Aquí tenemos una intervención tremenda. Esto ya no es un tema de influencia. Están actuando. ¿Y por qué están actuando? Porque Estados Unidos los apretó. Entonces nos ponen en un problema porque tenemos que negociar con todo. Y nosotros negociamos. Negociamos con China desde siempre. Si ustedes ven los cuadros del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en Cantón, lo que es hoy Shenzhen, capital tecnológica, ahí estaban los Hongs. Los Hongs son las fábricas, le llaman. Habían 13 Hongs. Y esos eran operados por quiénes. Y aquí viene una respuesta probablemente, Gonzalo, a la inquietud. ¿Qué pasó en Valparaíso? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que en 1837 nombraron reina a la reina Victoria, que fue la que tuvo el mayor periodo de longevidad hasta 1901, y el imperio victoriano fue el que globalizó el mundo, o sea, Chile es parte de un proceso de globalización. En esa globalización, los Hong estaban manejados por muchos británicos, y no es de extrañarse entonces que ellos despacharan a Valparaíso el té. Es más, hay cuadros en China, en el Museo de Arte, está al lado de Hong Kong, está metido más en ese lado, en donde ustedes pueden buscar cuadros de vistas de recalada, donde está la bandera británica, porque eran además cónsules, está la bandera norteamericana, está la bandera francesa, y está la bandera chilena nuestra, 1860 en Cantón. ¿Y por qué? Porque los cónsules eran también vicecónsules, o sea, y había uno que era el vicecónsul de Chile. Y cuando había una nave chilena, subía la bandera de Chile. Ahí decía, ya estoy de cónsul. Bueno, eso como no había fotos, lo rescataron estas pinturas. Y eso que demuestra que siempre hemos comerciado con China, siempre hemos estado en este contacto, desde el inicio, o sea, solo por poner un ejemplo gráfico. Pero China quiere más. China quiere influir, quiere tomar el control y estamos en estos momentos, somos parte de un enfrentamiento geopolítico que no es comercial. Esto es de posición, es de activos, de todo. Bueno, China se está consumiendo al mundo. Todo lo que puede hacer recursos naturales lo va a sacar de todo el mundo. El petróleo, el cobre y al final las reservas chinas. O sea, cuando dice se acabaron las reservas en China, no es que estén las reservas que tenían en el almacén. Las reservas naturales las siguen todavía explotando. Entonces China es un problema mayor y hay que tener mucho cuidado de la forma que uno negocia. ¿Qué tenemos entonces nosotros, al menos en la parte tecnológica, que era la pregunta? Tenemos neutralidad de la red, o sea, la red no la vamos a intervenir, podrá haber cosas buenas o malas, y también neutralidad tecnológica, no necesariamente nos vamos a ir por un lado, pero sin integración vertical, o sea, nadie puede ser dueño de todo. En Chile no hay normas para impedir que la infraestructura crítica se entregue a actores estatales. Es más, Estados Unidos nos critica, dice, oiga, usted no tiene una ley para evitar que China se le meta. Yo le digo, pero si el problema no es nuestro, el problema fue de ustedes, porque cuando nos abrimos, por ejemplo, Chilquinta, hoy todo esto lo está recibiendo China, las utilidades, porque State Grid, que es la empresa más grande del mundo eléctrica, le compró a Sempra, una empresa americana de California, los activos. Y Estados Unidos no tiene cómo, ellos evitan que lleguen activos chinos a Estados Unidos, pero no evitan que los activos que están en Estados Unidos, controlados por norteamericanos, sean vendidos a los chinos. Entonces estamos en desventaja. No tenemos cómo protegernos, sí buscar por libre conferencia, por otros modelos, mientras podemos de alguna manera contener. Pero el embate está fuerte, están por todos lados. Así que ojo en lo que hagan, dónde van, qué hacen, porque hay un interés asociado, es para tener esa señal de alerta. Yo voy a contestar desde el rol nuestro. A ver, en materia de cómo se da la concesión portuaria que estamos planteando, ahí lo que nosotros debemos hacer, y ya está en curso, como les decía, es una consulta en sede de libre competencia. ¿Qué es lo que hace esa consulta? En base a la normativa que hoy día tenemos en Chile, regular elementos de integración, entre otros, vertical y horizontal. Entonces, hacer el ejemplo con Chancay. Chancay es una sociedad entre un grupo minero peruano, que es el grupo Volcán, gracias, con COSCO Shipping, que es una naviera china. Entonces, esa es la sociedad que existe. En Chile, en las concesiones portuarias, donde se regula integración vertical y horizontal, justamente lo que se busca es que no ocurra que un único operador, en este caso
da lo mismo el país, pero que tiene operaciones en infraestructura portuaria en otros lugares de la región, o naviera o integrado hacia agua arriba en la tierra, sea propietario también de la actividad en términos de integración vertical. Y desde la otra pregunta más mundana, es muy importante. A ver, cuando nosotros definimos este concepto de intervención en el sector de San Mateo, una de las primeras conversaciones que tuvimos, y para lo cual tenemos una mesa de trabajo que suscribimos desde el comandante en jefe con el liderazgo de la Prisona, es cómo trabajar las actividades que tiene la Armada y ASMAR. Y la Armada tiene varias actividades, no solo el abastecimiento de la escuadra, está el concepto de los estacionamientos, están los ejercicios, está el abastecimiento a través de barcazas del cabotaje insular. Entonces, en el diseño del proyecto se están considerando. No significa necesariamente que nosotros vayamos a invertir en todo. Para el tema de estacionamiento estamos estudiando soluciones específicas. Ustedes tienen algunos edificios ahí también, ¿ya?, que pueden ser, y lo estamos viendo, pero obviamente hay que resolverlo, porque la Armada también es un vecino de Valparaíso, y un vecino muy importante, que desarrolla actividad, estratégico e importante. Entonces, que ese vecino se estacione en las veredas de la ciudad tampoco es sano. O sea, eso no es algo sostenible. Si queremos ponernos pantalones largos, tiene que ser también con esa mirada. Y por lo tanto, hay una solución específica, estamos estudiando. Así como había, y no me detuve, pero en la imagen hay áreas para acopio, que ustedes hacen acopio. El acceso no lo vamos a hacer probablemente a nivel ni a desnivel, perdón, soterrado o elevado. Lo vamos a hacer perimetral, para efectos de que ustedes también tengan otro tipo de accesibilidad. Entonces, hay hartos elementos técnicos que están en diseño de ingeniería, pero que se están considerando, así que es muy importante también eso. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Mi comandante Holley, y atrás que levantó la mano, que no lo veo con el poste. Señor Angulo, después. Comandante Holley. Yo tengo 2 preguntas. La primera, probablemente sea la más sencilla, es el futuro proyectado muelle de cruceros. Ese muelle de cruceros va a estar construido en forma paralela a lo que está el muelle Barón. El muelle Barón dejó de usarse hace muchos años atrás, entre otras cosas, porque como no está en un área protegida, los buques que ahí atracaban, primero eran los que descargaban el carbón para, ¿no es cierto?, para la fábrica de gas, ¿no es cierto?, después se descargó carbón para la central termoeléctrica de Ventanas, pero finalmente sirvió para carga general, y para lo cual ese muelle fue dotado de grúas de semiportal, que puso la empresa portuaria, digamos, en ese tiempo en Porche, pero se dejó de ocupar porque no solamente cuando hay un mal tiempo, sino que por razones de la marejada normal que hay en la bahía de Valparaíso, los buques cortaban permanentemente sus amarras, y por lo tanto lo hizo poco seguro, y muchas veces había que el buque tenía que irse a la gira y suspender sus maniobras de carga y descarga. Entonces, ¿cómo tienen previsto de que en el muelle de cruceros, que no está bajo la protección definitivamente del molo de Valparaíso, cómo van a solucionar ese problema que es permanente? Esa es la primera pregunta. Esa es la fácil. Y la segunda, que es un poquito más compleja, si ustedes quieren, es de que hasta hace, no sé, 30, 40 años atrás, quizás un poco más, en el puerto de Valparaíso existía el cabotaje con todas las facilidades para hacer el cabotaje, que es una actividad estratégica del país. Y para lo cual el espigón estaba destinado a cabotaje, y ahí llegaba la empresa La Martínez Pereira, la Empremar, etcétera, con sus buques que hacían el cabotaje de carga general. Y el Terminal 1 era para, con la zona primaria, etcétera, era para el comercio exterior. Sin embargo, posteriormente se privilegió el comercio exterior y el cabotaje de Valparaíso desapareció. Y con lo cual, lógicamente, el cabotaje hoy día se hace fundamentalmente por camiones, etcétera, recargando y elevando los costos también del transporte. Entonces, y la pregunta es si existe alguna, dentro del proyecto, dejar un área para poder destinarla a cabotaje sin pasar por zona primaria, porque realmente pasando por zona primaria dificulta todo el cabotaje. Y si no hasta así, ¿qué puertos aquí del centro del país
estarían los destinados para efectuar el cabotaje, que, vuelvo a insistir, es una actividad estratégica para el país. Gracias. ¿Aló? Ya, ahora sí. Gracias. A ver, respecto a la primera pregunta, el diseño del muelle de cruceros y de uso preferente para cruceros no tiene exactamente, es un finger pier, un muelle de penetración, no paralelo a costa, y tampoco es paralelo al diseño del muelle varón. Entonces, hay dos elementos que mejoran sus condiciones de operatividad. Uno, su orientación, y dos, que está varios metros, cerca de 600 metros antes del muelle varón. Cuando estudiamos desde el punto de vista del diseño de ingeniería en términos del clima de oleaje que afecta a Valparaíso, esos elementos han estado en consideración y ahora estamos justamente entrando en etapas de diseño de modelo físico y modelo numérico a efectos de precisar esos diseños. Ahora, algo que yo creo que es bien relevante también es que Valparaíso tiene esta obra majestuosa que es la obra de abrigo, que nos otorga un abrigo artificial. Pero también si uno sube y lo mira un poquito más de arriba, Valparaíso tiene un abrigo natural, que es menor obviamente, pero que también existe y que también es posible de ser aprovechado. Entonces, desde el diseño de ingeniería esos temas están considerados. Respecto al cabotaje, no lo menciono, pero hoy día Valparaíso atiende en un volumen inferior, que es lo que tenemos hoy, a todo el cabotaje insular, el sitio 7 del Espigón y los otros sitios cuando hay disponibilidad, porque hoy día nuestra escasez principal es metros lineales de frente de atraque. Entonces, atendemos el cabotaje insular, el sitio 7 va a seguir existiendo. El desafío más grande que tiene Chile en términos de potenciar el cabotaje no está resuelto desde el punto de vista de su diseño de ingeniería en lo que ustedes están viendo. Pero algo que nosotros, desde el rol que tiene Valparaíso en el comercio exterior y quizás también en el cabotaje, es que al tener un único operador de toda la infraestructura, también el uso de esa infraestructura se hace bastante más eficiente porque hay economías, en este caso de ámbito, para efectos de hacerla más mejor utilizada. Entonces, no tenemos la respuesta para el cabotaje del país, cómo potenciarlo. No hay infraestructura que no pase por zona primaria, pero sí está considerado el cabotaje insular, que es y ahí hoy día además el cabotaje insular, tanto a Isla Pascua como Juan Fernández y la otra isla, es bien precario en términos de su operatividad, en términos del tipo de embarcación, de su eficiencia, de su seguridad. Entonces, el gran desafío que hay allí es de mejorar sus estándares de operación, porque además genera tiempos de ocupación de los sitios en su ciclo de vida productivos, desde cuando va a llegar la carga, que se apila en placilla, hasta cuando se embarca o desembarca, que son muy ineficientes. Entonces impone un nivel de uso de la infraestructura que no está dentro de un estándar de industria. Entonces también allí, que va mucho más allá de aquello que pueda exigir una empresa portuaria, yo creo que hay un desafío país, porque eso, usted sabe, en una parte importante está subsidiado por el Ministerio de Transporte. Entonces ahí requiere una mejora en la tarifa que le pagan al privado, a efectos de que ese privado también haga mayores inversiones. O sea, se usan contenedores bien precarios, personas que no están bien capacitadas, entonces ese es un desafío más social también. El presidente de la Liga Marítima de Chile hará la entrega de un reconocimiento a los expositores. Almirante Viu, don Franco, y don Gonzalo. Un aplauso a los